Aquí comienza Carrusel Deportivo Coruña, el de siempre, el de toda la vida, el de Radio Coruña, Cadena Ser. Carrusel Deportivo Coruña, hoy desde Salamanca, Unionistas Depor, aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Nosotros hoy contamos con Antía Ulloa en la técnica. El equipazo de comentaristas formado por Manu Sánchez y Marcos Ordóñez. Y para narrarnos este partido, Fran Hermida, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña, aquí estamos en este estadio Reina Sofía, dispuestos a vivir lo que esperemos sea un partido perfecto. Con una victoria sería un partido perfecto porque todo lo demás lo tenemos. Tenemos un ambientazo, tenemos dos aficiones que van a llenar este campo y que van a animar constantemente. Dos aficiones que se aprecian, Unionistas y Depor, que quieren echar ese pulso en el campo, pero que fuera del césped lo único que hay es concordia, buen rollo, jornada de convivencia y, como decimos, un día absolutamente perfecto al que estaría bien ponerle la guinda de una victoria. Nos contaban ahí cuál es el equipo de Carrusel, añádanle a José Manuel Mira dando voz a oyentes, anunciantes y dándole salsilla a este encuentro. En nada también les contamos quiénes van a ser los protagonistas sobre el césped y, por supuesto, el protagonista en Carrusel Deportivo Coruña siempre eres tú. Queremos no que estés ahí sentadito escuchando, no, a escuchar, sí, pero a participar, a opinar, a formar parte, José Manuel Mira, de Carrusel Deportivo Coruña. Acláralo, a ver si apagan la radio todos ahora y se marchan. No, queremos que estén ahí escuchando, pero que además sean, participativos, que envíen sus mensajes. Podéis enviar mensajes a través de nuestro canal de X, que no me acostumbro yo a esto de decir X, Twitter, Chama y X, el Twitter de toda la vida, en @Coruna Deportiva, y nos puedes dejar tus mensajes. Preguntábamos ya hace un momento sobre la alineación, ¿no? Si nos gustaba, si no, bueno, la gente echa de menos a Mella, quiere a Mella. Y también nos puedes enviar los mensajes, ya está activo, ya están dejando ahí mensajitos a través del canal de chat de YouTube, nos puedes ver cómo hacemos el programa y de paso ir opinando de lo que pase a lo largo del partido, del encuentro. No sé ahora qué están diciendo. Uy, tengo que cambiar estamos saludando. Que no veo. Sí, es que tengo la pantalla lejos, no veo, la presbicia reunido con una pequeña tribu local. Bueno, ahora lo miro, que no veo a tanta distancia. Ay, Dios mío. Está mayor, José Manuel Mira, está mayor. Acabo de tener una entrada en la madurez así repentina. Bueno, mensajes, recuerda, a través del canal de Twitter y también en el chat de YouTube de Radio Coruña, Cadena Ser. Oye, ¿tenéis combustible? ¿Hay combustible para el partido de hoy? ¿Ha llevado el Depor buen combustible? Como el de Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad, con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, garaje Miramar del Polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. A ver si somos capaces de que Rompetechos nos lea los mensajes a lo largo de todo el partido. La pantalla un poco. Está poniendo los caracteres del tamaño de la palma de la mano, No se preocupen. Me digan cómo se aumenta el tamaño de la letra. Si vais al canal de YouTube de Carrusel, veis a José Manuel Mira con la nariz pegada al monitor. Está ahí a más no poder. Bueno, vamos con los protagonistas del partido. Los 22 que están ya calentando sobre el césped.
que van a jugar por parte de Unionistas con ese uniforme blanquinegro. El Depor hoy toca uniforme amarillito, nos pone el amarillito, sobre todo después del 0-3 en el Anxo Carro. Bueno, pues por el equipo local, Cacharrón en portería, con Ekaich, Eric Ruiz, Ramiro y Carlos Jiménez en línea defensiva. 3 en el centro del campo, Javi Villar, Nespral, uno de los supervivientes del año pasado, y Alfred Planas. Y tripleta en ataque con Rastrojo, Álvaro Gómez y Losada. Por parte del Depor, pocos cambios en el 11. El armazón es el mismo, Germán Parreño de guardián de la portería, con línea de 4 para Chimo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Valenciaga. 2 por delante, José Ángel y Villares. Y a partir de ahí, Hugo Rama jugando por dentro, Davo y Callarga en las bandas. Y como referencia arriba, Barbero. Estos, como decimos, son los protagonistas, los que calientan ya en el césped, calientan también en la grada las voces para un partido que va a ser inolvidable, este Unionistas Depor. Y para vivirlo se ha venido hasta aquí, hasta Salamanca. Lo podéis ver aquí a mi derecha en el canal de YouTube de Radio Coruña. Manu Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va estamos? la fiesta? ¿Cómo te va la Estábamos comentando que parece un partido de Liga Inglesa, pero no de Premier, donde la Premier ahora ya son estadios de 60.000 personas. No, de esos partidos de presión, decibelios, estar cerca del campo, que casi puedes tocar al futbolista. El estadio inglés antiguo, ¿no? Esa maravilla que hemos vivido hace bastantes años y que vamos a disfrutar hoy con estas dos grandísimas aficiones. Esperemos que un buen partido. Y bueno, pues vamos a ver al Depor otra vez de amarillo que nos gusta, ¿no? Que yo no soy supersticioso, nunca lo fui como entrenador, pero por mí, si fue un 3-0 en el partido de Lugo, pues para mí amarillo fuera siempre hasta que la camiseta se caiga a cachos. Ahí está, no se toca nada, lo que funciona no se toca, funcionó eso, no se toca. Bueno, pero habrá que lavarlas, ¿no? Sí, hombre, entre partido y partido convendría. Por preguntar. Estamos, bueno, tenemos aquí al alcance de la mano el palco de autoridades. Es un palco, bueno, un acotado dentro de la grada. Y está Lucas Pérez, se ha venido hasta aquí para estar con sus compañeros. Ha estado firmando autógrafos, atendiendo a toda la chavalada que se ha ido hasta ahí a hacerse una foto con él. Bueno, pues Lucas, que ha querido estar también con el equipo. Y por lo tanto, bueno, pues todos sumando. Sumamos también a la sintonía de Carrusel Deportivo Coruña a nuestro analista arbitral Marcos Ordóñez. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Carrusel Deportivo Coruña, Radio Nordés, Deportivistas do Mundo. Xa empezou enfadado. Unidevos. ¿Ya estás enfadado? ¿Estás enfadado? Xa empezamos, sí. ¿Pero por qué? Porque Mella non parte de inicio. Xa viño enfadado polo camiño, bueno, xa se me pasará cando vexa salir a Cáncer, xa se me pasará. Oye, unha curiosidade, si arranxouse a porta de que tirou o Lave, que Sí, hai unha réplica exacta, está vale, unha réplica vale. exacta Quedo máis aí, así que tranquilo. non hai problema. Luego te mando foto, Marcos. a famosa, empezou o famoso mito de tirar a porta, que se lle Tirar a pedía aos porta. canteiráns, tirar a porta, pero Oxe, os a ver se a canteiráns tira Mella, pero noutro sentido. Entendió mal. exactamente. Oye, Marcos, antes de que comece todo isto, que temos unha pregunta para ti. Porque é unha cuestión, cuidado, peliaguda, Bueno, non ten que ver con este partido, pero é unha cuestión que acabamos de ver nas redes sociais, un gol que se fixo viral do Ajax feminino, non sei se o biches, no. Pero o busco, balón pega no longueiro, bota, sae rebotado, a porteira pensa que ese balón marchou, e entón toca un balón que hai depositado na rede na parte superior, o toca como para metelo dentro do campo para sacar rápido. O primeiro balón non estaba fora, volve a botar, entra na portería, e polo tanto é gol, Sí. pero Manu e eu tiñamos a dúda de, sí, o balón acaba entrando, pero a porteira mete outro balón no campo e en zona de influencia. Sí. Como se resolve eso? Sí, pero, bueno, a verdad que é unha xogada super curiosa, desas que poñen os exámenes e lle dicimos só que pon os exámenes, hombre, por Dios. Como deixa de fabular, que Vienes eso a non pasa pillar, nunca. vienes a pillar. Vamos a ver, pode haber dous balóns no xogo, en xogo, o sea, pode haber dous balóns dentro do campo, si o segundo balón non interrompe o xogo con balón que inicialmente se estaba xogando. Neste caso, o segundo balón meteo, polo que está dicindo, meteo a propia porteira.
É un despiste da propia porteira. Para min é gol válido. Bueno, te mando el vídeo para que lo veas, Marcos, Vale, veña. porque Sí, prefiro. hay que analizarlo. A mí ya lo que me llama la atención es que haya un balón depositado sobre la red antes de un saque de una falta. Sí, pero vale, estou de acordo, mano, aí non debería de estar, pero está claro que non está dentro do terreo de xogo. Se non está dentro do terreo de xogo, o xogo é con máis ao meu favor. O xogo tense que desenrolar con total normalidade. Se é a propia porteira que non mete dentro, cando o primeiro balón, o balón que estaba xogando, está en xogo e entra gol, é gol válido. Eu vexo moi claro, pero quero ver o vídeo, Sí, te lo mandamos para que lo comentes con el Sanedrín de colegiados. Que sí, a verdade son as xogadas que perdemos horas e horas e que nunca pasan. Bueno, pues agora, nada, deixamos ese tema e centrámonos no que temos diante. Este 11 de... Manu, este 11 del Deportivo, como decíamos, el armazón se mantiene. Se mantiene ahí la compañía de demoliciones, Vázquez y Martínez, los laterales, el doble pivote. Las novedades, entra la referencia clara arriba de Barbero y entra Callarga en lugar de Mella. Da la sensación de que para un partido así, para un campo, o lo de las dimensiones lo podemos discutir en otro momento, que parece que Imanol Idiáquez ha preferido utilizar la carta de Mella cuando ya estén un poquito más maduras las defensas. Como ¿no? revulsivo. Entiendo que también en este momento pues estamos en esos primeros momentos de la temporada en el que a Mella hay que dosificarlo, ¿no? Vemos que Mella es muy joven, va a por todas en cada balón y bueno, pues eso... Ya tuvo problemas musculares. Exacto. Entonces, pues es una forma también, me imagino que por consejo médico, un poquito todo el staff estará de acuerdo en irlo dosificando dependiendo de cada partido. Me gusta la vuelta de Barbero al 11, que creo que la echamos un poco en falta el otro día, ¿no? Y sobre todo por ver un poco esa sociedad con Hugo Rama, ¿no? Que me encantó el papel de Hugo Rama el otro día en Riazor, pero faltaba esa referencia, ¿no? Para que él trate de filtrar esos balones y él mismo entre en segunda línea, ¿no? Que es una jugada habitual de él. Vamos a ver si hoy con Barbero la podemos ver. Mis dudas, y os lo planteo a los dos, mis dudas en este 11 están en las bandas. Un Davo al que le vuelve a dar la confianza y Imanol Idiáquez buscando, bueno, pues de una vez y por todas la irrupción del mejor Davo. En principio, bueno, se supone que hoy va a jugar en la izquierda, que es donde está más cómodo que en la derecha. Y aparece Callarga en el 11 titular, que bueno, duda más que nada porque por ahora lo hemos visto muy poquito, saliendo desde el banquillo y pocos minutos, ¿no? Entonces, bueno, son las incógnitas de hoy. Sí, sobre todo, pues eso, ese papel de Davo que yo entiendo que es más gestión de vestuario que pura decisión futbolística, ¿no? Porque Davo está llamado a hacer cosas importantes en este deporte y por ahora pues no le están saliendo las cosas. Bueno, me parece una buena decisión por parte de Imanol de, bueno, no cargárselo, entre comillas, ¿no? A las primeras de cambio, darle más partidos, esta vez en un costado diferente, a ver si, bueno, pues una posición mejor para él, ¿no? Que a Imanol le gustan los extremos a pierna cambiada para irse hacia adentro y buscar situaciones de golpeo. Y Callarga, pues que tenemos todos también ganas de verlo un poquito más, ¿no? Que vimos unos minutos el otro día en Riazor, pero para ver un poquito, pues desde inicio, que coja sensaciones desde el principio y ver qué nos puede dar. Marcos Ordóñez, Alberto Fuente Martín del Colegio Cántabro es el que va a impartir justicia. Un crack. Alberto Fuente Martín. Sí, el árbitro. Vale, pois hai un erro na designación. A min constame outro árbitro, pero... Vaya. Bueno, a ver si... Vamos a asegurar, vale, vamos a asegurar. Sí, vamos, porque ¿sabes qué pasa muchas veces? Que aprovechan la plantilla de una jornada para otra, se cambian los 11 y del árbitro se olvida todo el mundo. Dice, el árbitro es uno, venga, fuera. No, vamos a comprobar si es así. Desde luego en la alineación oficial que nos han pasado, Alberto Fuente Martín, Colegio Cántabro, nada, consultaremos la página de la federación y veremos si, bueno, pues si ha sido un error que este año ya se ha dado, si mal no recuerdo, en un partido donde aparecía el colegiado de la semana anterior. Y si no, pues nada, actualizamos la biografía del colegiado. Son las 9:15, eso quiere decir que quedan 15 minutos para que ruede el balón. Es el momento ideal para que actualicemos cómo está la jornada en nuestra ronda de resultados. Pues vamos con ello, ronda de resultados aquí en Carrusel Deportivo Coruña, en Primera Federación, partido ya finalizado, el Barcelona Athletic 2, Fuenlabrada 2, está en juego, minuto 83. Ahora mismo el Arenteiro 2, Real Unión 3. Para las 9:30, el Unionistas Depor y Sabadell Logroñés. Mañana,
¿cuántos madrugan mañana? A las 12 del mediodía, Cultural Leonesa, Atlético Osasuna B, Cornellá, Tarazona y Teruel Nastic de Tarragona. Para las 5:30, Sestao River, Real Sociedad B. A las 6, el Rayo Majadahonda, Celta B. Y a las 7:30 cierra la jornada el Lugo Ponferradina. Partidos finalizados en polideportivo. En baloncesto, Copa Galicia, Básquet Coruña 73, Obradoiro 88. En balonmano, Primera Nacional, Porriño 30, Oar 35. Y en fútbol sala femenino, Les Corts 2, Viases Amarelle 2. Vamos con el resto de la agenda, ya todo para mañana. A las 12 del mediodía en Abegondo, el Depor Abanca recibe al Atlético de Madrid B. En Segunda Federación, Marino de Luanco, Fabril, mañana a las 5. En Tercera Federación tenemos mañana a las 12:15, Silva, Polvorín, Lugo. A las 5:30, Betanzos, Barbadas. Y a las 6 de la tarde, Ourense, Atlético, Arteixo. En juveniles, División de Honor, Celta, Depor, mañana a las 12. En hockey sobre patines, Liceo, Rivas, se juega mañana a las 12, es el último partido de pretemporada, la antesala de la Copa del Rey de la próxima semana. Hay un amistoso también en el Hockey Club Coruña, partido de presentación, mañana a las 5 en el Palacio de Riazor, Hockey Coruña, Raxoi. Y es lo que tenemos de momento en nuestra ronda de resultados aquí, en Carrusel Deportivo Coruña. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Bueno, Mampa Plus, ya sabes que ahí, en Mampa Plus, puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño a medida y para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes. Mampa Plus utiliza siempre materiales de máxima calidad y durabilidad y tienen financiación a medida. Puedes visitarlos, por ejemplo, en su nueva tienda en la calle Parque 1 con esquina Avenida de Hércules. Y si no, en el resto de sus tiendas tienes toda la información en mampaplus.es. Bueno, pues queremos saber un poquito más del rival, ¿eh? Así que ya sabéis, los jueves el scouting en Coruña Deportiva lo hace Tito Ramallo y esto es lo que nos contaba sobre Unionistas. Sigue siendo un equipo altamente competitivo y que también maneja el contraataque. Por ejemplo, en la última jornada ha variado el sistema. Antes había jugado 4-4-2, ahora está 5-3-2. Bueno, varía, siempre es un poquito imprevisible en ese sentido. Luego en su casa está muy arropado, hace un fútbol de alto ritmo, con mucha presión alta. Bueno, por lo tanto, yo sí que creo que nos vamos a encontrar a un Unionistas en la línea de las últimas temporadas que nos hemos visto. Bueno, Unionistas siempre se caracteriza por ser un equipo más bien coral, ¿no? Más allá de las individualidades. Es un equipo que suele trabajar más bien como bloque, pero bueno, si tenemos que destacar algo, pues mira, vamos a destacar un poquito a Losada, que la verdad que está empezando muy bien el curso. Slavia, aunque el último día, bueno, creo que fue sustituido, también es una referencia ofensiva. Y luego, bueno, yo creo que es un equipo donde hay cierto nivel competitivo, donde no hay nadie que esté por encima de los demás. Y sí que podemos hacer pues una distinción en portería, ¿no? Donde está Cacharrón, portero del fútbol gallego que todos conocemos y que, bueno, que también le está dando veteranía a la portería desde su posición. Bueno, podríamos decir que, gracias Tito, un renovadísimo Unionistas, donde, bueno, si uno echa un vistazo al once inicial, queda Nespral en el centro del campo, queda Losada, el exjugador del Fabril, que si mal no recuerdo nos vacunó el año pasado, y el resto son Unionistas prácticamente nuevo. Se fijaba en un detalle ahora Manu Sánchez y era los futbolistas que no salen en el once titular, los tenemos aquí cerca y están los veteranos haciendo una cosa y los jóvenes haciendo otra. Sí, están los veteranos hablando antes con el doctor Mejuto, con Pablo Barros, y vemos pues la sangre joven, ¿no? Pues disfrutando del balón, como si fuera un rondo de descanso, ¿no? Bueno, pues con muchas ganas, haciendo pues malabarismos varios, pero vemos aquí a Paris Adot, a Pablo Barcárcel y a Jaime, con la mentalidad puesta en queda mucho partido, hay mucho que calentar antes de salir, y además que se está poniendo el día pues con
con relámpagos, con truenos, con algo de lluvia. Bueno, se está poniendo un día muy gallego aquí en Salamanca. Sí, vamos, yo le diría a José Manuel Mira que vaya calentando por si acaso aquí empieza a haber algún tipo de problema técnico o si cascamos, porque como dice Manu, lo que podemos ver es allí a lo lejos los rayos, o sea, hay tormenta cerca. Y lo que también podemos constatar es que hace un pelete que vamos, o sea, es de febrero. Por aquí, si estuviera Marcos por la puerta esta de Olave, entra una corriente por la espalda muy, muy peligrosa. Está fresquito. Bueno, se van los jugadores ahora a túnel de vestuarios, los titulares, se van también los veteranos, la chavalada seguía ahí jugando con el rondito. Y la afición, bueno, pues supongo que lo podéis escuchar a través de los micrófonos de ambiente, ahí animando los que más se escuchan por ahora, los aficionados del Depor que ocupan uno de los fondos y parte de una tribuna. Se retiran ahora los dos equipos. Orballa sobre este Reina Sofía, va a estar rápido el campo, así que desde luego poca excusa va a haber. Bueno, es emocionante, desde luego, no nos cansamos de decirlo, Marcos. Cada vez que hay un desplazamiento, pues estos viajes masivos de la afición del Depor. El año pasado estabas presente en el partido de León, donde prácticamente 3/4 partes del estadio eran del Depor. Sí. Y hoy aquí, bueno, pues hay limitaciones de espacio y Unionistas facilita lo que puede, pero vamos, medio estadio también es del Depor. Nunca caminará solo. Eso, a ver si un día o Riazor escoitamos a cantar o You'll Never Walk Alone en galego. Porque ese é o verdadeiramente o espírito do Deportivo, nunca deixalo solo. Bueno, estuve comprobando efectivamente a designación na página oficial da Federación, é a que decíades, Alberto Fuentes Martín. Aquí en varios medios de comunicación salía outro árbitro, David García de la Loma, que é o que vai facer de cuarto árbitro. Vale. Sí, ademais, cando vexades aí facer de cuarto árbitro, entenderedes que ten unha historia moi especial, ten unha historia de superación, que eu é unha persona que sigo moito, incluso a vin a... É o árbitro que lle falta un brazo. Exactamente. Vino pitar outro día sí. no Arenteiro, non lembro agora moi ben que partido era, pero sí, vino a arbitrar. Vino no Bergantiños en Carballo vino a arbitrar, é verdad que ten unha historia, bueno, tuvo un cáncer no brazo, foi un bulto malino que lle saliu e, bueno, acabou no superando. Ten unha historia moi bonita de superación, porque ele agora pois sentiuse realizado con esta labor, pero bueno, o árbitro é, como decíades, Alberto Fuente Martín de Cantabria, sí. Un xoven veterano, ten 36 anos, xa leva moitos partidos entre segunda B e a primeira ref, 134 partidos, bueno, o último partido foi en Riazor, un Deportivo 3, Valladolid 0. Bueno, non é moi tarjetero nin tampouco escatima, o sea que, bueno, desexarlle sorte, seguro que o fai ben. Podéis ver, dende logo que sí, que non... A min, desde logo, é un tema que me cansa de ter que falar dos árbitros. Me parece que está xustificado, en eso seguro que non estamos de acordo, Marcos e eu. No, esta semana levaches unha farta en Coruña Deportiva. Bueno, quedarías a gusto. Pero insisto, non me gusta. Gústame máis falar de fútbol, de tácticas e sobre todo falar de victorias e de que as cousas van ben. Moito mellor iso que ter que falar de árbitros, pero bueno, a través del canal de YouTube de Radio Coruña podéis ver la imagen de cómo está pues este Reina Sofía, donde está la afición coruñesa ahora rivalizando en la grada, Manu, a ver quién anima más, a ver quién grita más. Maravilloso. Está precioso, está muy parecido al del otro día en el Anxo Carro y la verdad que a ver si él en el campo también acompaña, ojalá para nuestros intereses, pero es una gozada, ¿no? Entiendo que es una maravilla viajar hasta aquí y disfrutar del fútbol así es como debería ser en todos los lados, ¿no? Con las aficiones disfrutando de la previa que tanto les gusta y después pues cada uno animando a su equipo, la verdad que es una maravilla. Afortunadamente, desde hace un tiempo para aquí, lo contrario no es noticia porque no está sucediendo. Es decir, que la afición del Depor está viajando a muchísimos lugares. La verdad es que es una afición, vemos pues mucha familia, mucho matrimonio con hijos, mucha gente joven, que es el gran patrimonio que tiene esta afición,
que tantos equipos del fútbol profesional, el gran problema que tienen es que se le está envejeciendo la grada. Eso en Coruña no sucede, y toda esta gente que viaja, donde va, lo pasa bien, disfruta del fútbol, no hay incidentes, y eso es maravilloso, ¿no? Sí, no, y además para las ciudades a donde se desplaza, pues se hace caja también, se contribuye a muchas cosas, ¿no? Es muy bonito, como tú decías, el ambiente, aparte de las peñas, pues yo mismo me encontré con una madre con su hija joven futbolista, pues una maravilla, ¿no? Pues esto es lo que debería ser y esto es lo que tiene que ser, y como tú dices, pues gracias a Dios hoy por hoy es la tónica habitual, ¿no? Y es lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Ojalá llegue el momento del premio, porque siempre en Carrusel procuramos contar todas esas historias, buscamos gente, hasta en los lugares más alejados. El año pasado entrevistábamos deportivistas en Ceuta, en la Línea de la Concepción, en Algeciras. Es decir, jueguen donde jueguen, siempre hay gente del Depor, ¿no? Y que hace su sacrificio, su viaje, gasta su dinero, pierde horas de dormir, y dices, ostras, y algún día tendrán que recibir algo a cambio también, ¿no? Yo creo que este es el año, ¿no? Este es el año, además estoy convencido de que quien no ha dejado caer este equipo, que ha sido su afición, es la que lo va a llevar en volantas al fútbol profesional, y este año es una muestra con el número de abonados, con la gente desplazada, con los viajes. Vamos, estoy convencido. Yo, si quieres, podemos pulsar el ambiente que hay después del partido, porque ya me citaron algunos peñistas, pero a unas horas un poco peligrosas, ¿eh? Pues, pero dijiste que sí, ¿no? Perfecto, ¿eh? Sí, sí. Mira, lo bueno que tiene el fútbol en estas categorías es que aquí detrás está el vestuario del Depor, está ahora saliendo el Depor, están formando aquí, en este pasillo que separa la grada de la zona de vestuarios. Ahí estamos viendo a Pablo Martínez, ahí estamos viendo, bueno, pues esa conjura, sale Salva Sevilla ahora. Están ahí pues dándose esos últimos ánimos, han salido ya los futbolistas que van a empezar el partido en el banquillo, y nada, pues aquí están viviendo este momento previo de concentración, de venga, vamos todos a una. Bueno, esto en el fútbol profesional te lo pierdes, no, exacto, te lo pierdes. La verdad que este tipo de estadios te hacen ser más partícipe de todo el espectáculo, ¿no? Rememora un poco el antiguo fútbol que vivimos todos, pues en el propio Riazor, en el campo de la Real, en campos donde casi podías tocar a los futbolistas, y que es una pena que en ciertos aspectos pues se está alejando pues el espectáculo del fan, ¿no? En este caso. Ahí vemos también en la zona de palco a Alex Bergantiños. Ahí estamos escuchando, pues en cierto modo, esa arenga de los futbolistas del Depor, que ahí están. Vemos a Pablo Vázquez, vemos ahí también, como decíamos, a Pablo Martínez, quizás los más activos. Está Barbero. Bueno, ahí supongo que escucháis ahí esos gritos, gritos entre ellos, palmas, animándose, y todo listo porque son las 9 de la noche y 28 minutos y esto va a comenzar. Recordando, eso sí, esos 11 titulares en el equipo local. Cacharrón en portería con Ekaitz, Eric Ruiz, Ramiro y Carlos Jiménez en cuarteto defensivo. 3 en el centro del campo, Javi Villar, Nespral y Alfred Planas. Y el trío atacante Rastrojo, Álvaro Gómez y Losada. Por parte del Depor, Germán Parreño será el guardián de la puerta, con Chimo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Valenciaga de Muro. Por delante José Ángel y Villares, y para buscar la portería contraria Hugo Rama, las bandas para Davo y Callarga, y arriba Barbero. Ahí están los equipos ya sobre el césped, saludándose ahora las aficiones, como decimos, con ese pulso de a ver quién anima más. Bueno, ambientazo además, el fondo de Unionistas, pues con todas esas banderolas blanquinegras. Bueno, ambientazo, desde luego que sí, ambientazo, y muy poca butaca vacía, Manu. Sí, la verdad que las pocas que quedan, que vemos que son en esa zona, bueno, donde a lo mejor cae un poquito de lluvia, pero vemos todavía gente entrar allí en la zona de entradas de las taquillas, o sea que nada, ambiente de gala, no cabe más gente en este estadio, y aquí están las dos aficiones disfrutando de él. Pues ahí están posando ahora los futbolistas del Depor, esa foto para la posteridad, para los compañeros de la prensa gráfica. Y esto que va a empezar, se sitúa el Depor inicialmente. Ahí lo escuchan, en la portería donde está su afición. Va a tener, salvo que se decida otra cosa en el sorteo,
Germán Parreño, el apoyo de la afición deportivista a su espalda, ¿eh? Y actuando como capitán, Villares, un de casa. Como tiene que ser, ¿no? Siempre que los tengamos hay que ponerlos en valor, y aparte que es un plus añadido, ¿no? El ser de aquí, el saber lo que significa todo esto, que hay que mamarlo desde muy pequeño para saber lo que es el deporte. Y bueno, pues un orgullo, porque además, bueno, Marcos estará encantado porque coincidimos siempre que está haciendo un temporadón, ¿no? Marcos, ¿cómo empezó a Liga Diego Villares? Villares, quedome sin calificativos. En verdad que impresionante por todo que representa, como se comporta no campo, que, bueno, vos ao mellor non vos fixades neso, pero é unha das cousas que máis me fixo, porque é exemplo para os chavales de como xoga, de como vai todo o balón, recupera, o futbolista total, que tira a portería, que defende. É verdad que é a miña debilidade. Despois diredes que os árbitros somos corporateristas, aí Manu defendendo que Mella quede no banquillo, porque claro, estaba moi, necesita descanso, porque claro, que si o médico, que si a progresión, paciencia, non sei que. Veña, Manu, tío, a xogar, que está tirando a porta, que estás en Salamanca. Perdona, Marcos. Cántico unánime de afición del Depor y afición de Unionistas, corrupción en la federación. Dilo porque estaba falando eu. Empieza fuerte la cosa, Bueno, empieza fuerte, que ha sido un comienzo de partido, un amago, Es la primera vez, sí, o sea, se saca de centro y dice el árbitro, no vale, que no le diga el reloj. Ahora sí, como decíamos, el Depor a la derecha de nuestra posición, con Germán Parreño y toda esa afición deportivista a su espalda. Y en el lado contrario, Unionistas, que fue quien sacó de centro, jugando el Depor en largo, buscando ya a Barbero. Se va a situar en la izquierda Davo y en la derecha Callarga. Ya podemos aclarar las posiciones en la banda. Ahí venía Barbero luchando, quería conectar por el medio con Hugo Rama. Ahí está peleando el retornado a casa cerca del banderín de córner. Se quiere ir, se va de hecho por el medio de dos. Ojo ese primer rechace, que se va a ir a córner. Bueno, pues el Depor intentando salir a marcar el territorio. Con una gran diferencia ya con respecto al último partido. Ese balón largo sobre Barbero, que es capaz de bajarlo, un balón dificilísimo, y de darle continuidad al juego, ¿no? Pues empezamos bien. Bueno, pues ahí va el balón parado. No está Peque, no está Lucas, que eran los que habitualmente ponían esos balones en juego. Vemos mucho movimiento ahí dentro del área. Vuela ese córner, balón al primer palo. La saca la zaga por medio de Ramiro. No llega ese segundo rechazo y la recupera el Depor. Hugo Rama la pone, punto de penalti. Quería llegar ese remate. Y el balón se va a quedar en las manos de Cacharrón, el exportero del Pontevedra. Bueno, pues primera situación desde el balón parado, donde el Depor ha llevado cierto peligro. Ahí vemos a Imanol Idiáquez metido, ahora se pone de pie, pero tranquilito, en zona de banquillos. Va a ser distinto Dani Pons, el entrenador de Unionistas, que siempre vive el partido de pie, muy metido, muy intenso y buscando que su equipo no baje el pistón en ningún momento. Sí, esa presencia de entrenador, ¿no? que quieres transmitir a los futbolistas de la tensión competitiva y de que te vean a ti metido en el partido para que ellos no bajen los brazos, ¿no? Está haciendo una indicación ahora Valenciaga, su técnico, le hacía con los dedos 4, como yo creo que indicando en la hoja del partido, venía un 4-3-3, posiblemente esperaba al igual el Depor un 4-3-3, y Valenciaga le estaba diciendo a Imanol, ojo, que por lo menos en este ataque eran 4 en el centro del campo. Sí, seguramente lo ha vuelto a hacer ahora mismo, sigue indicándoselo. Puede ser bien eso o bien lo que comentaba Tito, ¿no? Que habían alternado con defensa de 5 durante el año pasado. Ojo. Sí, espera que viene, balón hacia la banda derecha donde aparece Rastrojo para Losada. Ojo el balón de nuevo, Rastrojo, la saca la zaga del Depor, el remate que pegó finalmente en Villares y va a morir a las manos de Parreño. Hablaba Manu Sánchez. Hablábamos de eso, ¿no? De que Valenciaga estaba indicándole a Imanol, pues el número 4, que podía referirse o bien a la línea de la defensa, como comentaba Tito esta semana, o bien, como tú dices, ¿no? Pues esa línea del centro del campo para presionar, que al final pues depende de un poquito de la posición de Alfred Planas, si se va a situar como media punta o se incrusta para hacer un 4-5-1, ¿no? En fase defensiva es un 4-3-3.
Exacto. Porque está viniendo Rastrojo y está presionando con Losada, con Álvaro Gómez. Parece 4-3-3, insisto, en fase defensiva. Jugando Valenciaga para José Ángel. Quería meter el balón para Hugo Rama. Llega Trompicones. Ahí la tiene el que tiene que ser el GPS del Depor hoy. Recibe el agarrón, en este caso de Nespral. Balón ya rápidamente en juego. Viene Villares atravesando la línea de mediocampo. Cometen falta de nuevo sobre Villares. Y el colegiado que pide calma. Y yo supongo que Villares le recuerda. Mira, son 2 seguiditas. Que no nos paren hoy a base de faltas, ¿eh? Sí, además es Unionistas, uno de los equipos más tarjeteados de la categoría, que nos puede decir Marcos. Unionistas. ¿Cómo? Unionistas, más. Sí, sí, uno, ¿Qué dije? uno de los más tarjeteados, sí, sí. Sí, bueno. Es así. Ainda acaba de empezar a tempada, non vamos a prejuzgar. Bueno, ¿no? pero en los 2 últimos partidos han recibido tarjeta todos los componentes de la línea de defensa. Para Dato, eso, aquí bueno. la gente viene con datos. vamos ao partido de hoxe. Por certo, Pablo nós ainda non Martínez. o podemos ver, Con Pablo. ¿Inda non, el logo? No, pon No se ha caído. página en problemas técnicos, disculpe las molestias. Pon aquí a Hombre, Federación. empiezan las viejas costumbres de la Primera Federación. Balón en largo por el que lucha Pablo Martínez, ahí guerreando con Losada. Al final le llevan el balón. Ojo, ese balón en largo para Rastrojo. Rastrojo que se queda solo, remata y atrapa a Parreño. En la que posiblemente es la primera intervención con las manos de Germán Parreño en lo que va de temporada, ¿eh? Casi, Sí. casi. Pero una maravilla va la rectificación de Valenciaga, ¿no? Porque en algún momento, bueno, pierde un poco la orientación de la marca, intenta interceptar, no llega a cortar del todo, pero después esa carga legal sobre Sí. el Rastrojo para desequilibrarlo, para que no pueda rematar en buenas condiciones. Una maravilla. Entorpece lo justo en ese remate cruzado que acaba en las manos de un seguro Germán Parreño. Jugando el Depor en el centro del campo. Es José Ángel quien desplaza para Pablo Vázquez. Ahí están los Demolition Man, Vázquez y Martínez. Vázquez juega banda derecha para Chimo Navarro. Chimo Navarro por delante para Callarga. El Depor que ahora se da un tiempo moviendo el balón, buscando los huecos en la defensa. Tiraba el desmarque Barbero, no se anima Callarga a poner ese esférico. Juega por dentro para Hugo Rama, se quiere girar, ahí está Hugo Rama, Nespral intentando que no se gire Hugo Rama, ya lo hacía Nespral esto el año pasado con Villares. Sí, Balón sí. en profundidad, a ver que va a llegar ese centro, punto de penalti, remate fuera, lateral del área. Llegó Barbero a zona de remate, tocó el balón con el interior, el balón se fue al lateral de la portería, Manu. Qué importante esa recepción, cómo aguanta el balón Hugo Rama, cómo atrae rivales, cómo busca para que los compañeros puedan desmarcarse, ese parar el juego, ¿no? Es fundamental en un mediapunta que no teníamos hasta ahora y me está encantando, ¿eh? Bueno, lo de Nespral, insisto, ya lo veíamos el año pasado, ¿eh? Un futbolista que hace un trabajo impagable ahí en el centro del campo y ya se ocupaba de eso, de que no giren los centrocampistas del Depor y hoy lo está haciendo con Villares constantemente. Sí, sí, además cuando tiene que rascar, rasca. Después es un futbolista que tiene buen manejo de balón, que sabe interpretar bien todas las lecturas del partido. La verdad que, mira, ahora lo estamos viendo, además muy, muy encima de Hugo, es precisamente el que evita que pueda contactar con el balón el coruñés, ¿no? Bueno, pues era un balón en largo que se va a las manos del meta de Cacharrón, el portero gallego de este Unionistas. Primeros compases del partido, ya tuvo una aproximación de peligro el Depor. Ojo ahora con esa presión, 3 futbolistas arriba, va a llegar Valenciaga en segunda línea, ahí le ha traicionado el bote del balón. Ojo que viene Rastrojo con velocidad por banda derecha, ahí va a llegar a corregir Pablo Martínez, enorme al suelo José Ángel. Piden penalti, para mí ese balón se estrella en el pecho de José Ángel, fue al suelo, midió perfectamente para tapar en el momento justo y el balón sale del rectángulo del terreno de juego. Protesta tibia. Sí, no sé si Marcos tiene ya imágenes. No, ainda non temos, No. siguen os problemas técnicos. Xa entendo por que tanta xente aí enganchada a YouTube, porque pode ver os caretos, podes ler os comentarios, podes seguir os comentarios. Estou pasando ben aquí a xente enfadada porque non pode ver o partido pola página de Federación. Así que presta moita atención aos vosos comentarios, así que... Espera que nos vamos a quedar con este córner en corto, balón para Alfred Planas, ahí está Planas dejando el balón para que meta el balón en el área, Unionistas, bola pasada y será saque de portería
Protestan los futbolistas del equipo charro, pero no tiene ahí duda el colegiado y saca ya rápidamente el Depor. Ojo con este futbolista Rastrojo. Veíamos ahora Valenciaga midió un poquito mal en el salto, le pasó el balón rozando el tupé. Y vamos, cogió Rastrojo, arrancó la moto y tuvo que llegar José Ángel a corregir. Futbolista profundo, futbolista vertical. Unionistas lo sabe y vuelca mucho el juego sobre este costado. Han sido 2 buenas acciones ya a su favor. Vamos a ver si Valenciaga se entona. Estamos en el minuto 9 de la primera mitad. Está el partido bonito, está la cosa animada aquí en el Reina Sofía. Por ahora, Unionistas 0, Depor 0. Hola, soy Luis Moya y venía a decirte que puedes calcular el precio de tu seguro de hogar o de coche a través de la app de Abanca o en la web, por si tienes un día de esos en los que no te apetece hablar con nadie. Pero claro, si no te apetece hablar con nadie, tampoco querrás escucharme. Así que me voy. Te dejo con la música o tu podcast, o como se diga eso. Infórmate en abanca.com/hogar o en abanca.com/coche. Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio, con personal, tienda y servicio 24 horas. ¿Que quieres lavar tu vehículo? Dejarlo impecable. Disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Viene Rastrojo, se mete por dentro, perfilaba el balón para la izquierda, se le escapó el esférico y finalmente va el Depor a salir desde atrás. Bola para Hugo Rama, juega por arriba buscando a Barbero. Menuda pelea que va a tener Barbero, tanto con Eric Ruiz como con Ramiro, los centrales salmantinos. Mira Dani Ponza ahí, está pendiente del público, de los jugadores. Pedía ahora apoyo desde la grada. Bueno, el Simeone de Primera Federación, podemos decir, está pendiente de todos los detalles. Muy metido en el partido, además está viendo unos buenos minutos de su equipo y está tratando de que la gente, bueno, pues empuje un poquito más, ¿no? Ese poder que tiene la afición para que el equipo pues genere más peligro, ¿no? Que estamos viendo al final como si es un 4-4-2, lo que pasa es que es asimétrico, ¿no? Porque Rastrojo es tan profundo, tan vertical, que lo vemos aquí casi a la altura de Losada y de Álvaro Gómez, constantemente intentando buscar las espaldas de Valenciaga. Bueno, hay que tener mucho ojo en este costado, ¿eh? Bueno, pues ahí está ahora el Depor jugando a la altura del centro del campo. La tiene José Ángel, juega para Chimo Navarro, buscando arriba Callarga. Bonito gesto de Callarga, cede para Barbero. Qué trabajo hace Barbero, llega, pausa, le da oxígeno al equipo. Siempre ese pase de ese apoyo, ¿no? Que agradeces tanto cuando te están presionando como ahora. Y luego, aparte de todo eso, amenazando con el desmarque de manera constante. Balón ahora. Es un delantero de los que para todo entrenador es una gozada, sobre todo por la capacidad de trabajo, ¿no? Y lo que es capaz de generar sin balón, que es importantísimo. Ahí está jugando Chimo Navarro, el Depor por dentro. Es José Ángel quien manda balón a la banda para Chimo Navarro. Chimo Navarro para José Ángel. José Ángel la pone en punto de penalti, la saca la defensa de Unionistas. Será balón de banda para el cuadro coruñés, que hoy viste de amarillo de arriba abajo. El uniforme de homenaje a Brasil y que tan buena suerte le dio en el partido de Lancho Carro. Jugando el Depor, viene Barbero. Ahí está tocando el Deportivo en línea de 3/4. Oxigenando juego para José Ángel. Tiraba el desmarque Valenciaga, no se animó José Ángel. Juega en corto para Chimo Navarro, por dentro para Hugo Rama. Ahí está encarando Hugo Rama, juega para Barbero. Barbero tocando con criterio. Ahí está abriendo para la banda para Chimo Navarro. No hay nadie en posición de remate, tiene que jugar atrás. Va a llegar el centro, pega en un defensa y será córner. Se desespera Dani Ponz, porque es consciente que este año en el balón parado el Depor es menos cenicienta, Manu. Vaya cabreo, ¿eh? Vaya cabreo que se ha cogido. Bueno, no tenía, es un rechazo al final, no puede hacer mucho su equipo. Y como vemos y como comentabas tú antes, ante la ausencia de Lucas, pues los golpeos de pierna izquierda, ¿no? A pierna cambiada, pues son cosa de José Ángel. Pues ahí va a poner ese balón desde la esquina. El segundo córner a favor del Depor, si no me falla la memoria. Sí. Sube prácticamente todo el equipo. Ahí está con pierna derecha, balón al primer palo. Era jugada ensayada, habrá que ensayarla un poquito más. Vuelve el balón al córner, la tiene José Ángel, la va a poner, punto de penalti. La sacó Eric Ruiz. Córner de nuevo, la sensación, esto el año pasado en los córners no metías ni medio susto y ahora es, uy, cuidado, porque además hay futbolistas de envergadura que van al remate. Sí. No, y que atacan con criterio.
Tal cual, igual que en defensa estamos mucho más tranquilos que el año pasado, este año en ataque pues también tenemos un buen bagaje, ¿no? para atacar. Opta el Depor por sacar ese córner en corto. Hay movimiento dentro del área. Ahí llega el centro, segundo palo. Ha aparecido Ramiro y ha despejado el balón de cabeza. Va a evitar que salga por la línea lateral Valenciaga. Está fino Valenciaga, está rapidito. Valenciaga juega por dentro con Hugo Rama. Deja balón atrás. Ahí viene el Deportivo. Está jugando por la banda izquierda. La tiene Hugo Rama. Juega atrás para Valenciaga, se ofrece Villares, es precisamente el de Vilalba el que recibe. Ahí juega de nuevo para Valenciaga, recibiendo indicaciones de Hugo Rama. Es ahora Hugo Rama quien la toca, cambia el balón al segundo palo, por ahí la va a tocar de cabeza Barbero, no va a llegar nadie de la defensa. Bueno, los unos por los otros, salió Cacharrón de la cueva para quedarse con ese balón. Aprieta el Depor. Uy, pues ojo, Barbero se ha hecho daño. Uy, sí, la rodilla. Uy, se ha hecho daño, ojo, y la pinta es mala, Se va al suelo, se ha hecho daño en la rodilla, sale todo el banquillo del Depor, vienen los futbolistas como si fuera un tiempo muerto. Ahí está Valenciaga, José Ángel Villares recibiendo indicaciones de Imanol Idiáquez, pero ahora mismo lo que más preocupa es esa rodilla. Vamos a ver si es esa clásica clavada, ¿no? Al caer del salto, que es habitual, que te coge con la pierna totalmente extendida y es una sensación como de calambre, pero que te deja bloqueada la articulación, ¿no? Bueno, non houve golpe, para que sea eso. Foi o que, non houve golpe de dúas No, yo creo que fue al caer, no sé si caería sobre el pie de un rival. No vimos la acción, pero los gestos de dolor son evidentes. No tiene buena pinta, el futbolista además quería venir caminando hacia el banquillo y como cuando notas que no tienes fuerza en la rodilla, optó por sentarse. Exacto, es que eso te deja la articulación como sin funcionalidad, ¿no? Y tú te quedas, mira, ahora están moviéndole, están moviéndole ahí esa rodilla. A ver, a veces también el típico golpe de la rodilla contra otra rodilla que también te deja pues con esa sensación de falta de fuerza. A ver, se pone en pie. Va caminando. Bien. No cogea mucho. El susto lo hemos tenido, Sí, porque de inicio las primeras reacciones del propio Barbero pues, hacía un gesto raro, ¿no? Y como que no podía apoyar la pierna. Y bueno, parece que se va a quedar en eso. Estamos en el 15 de la primera mitad, 0-0 pendientes del estado físico de Barbero. Va a devolver el balón el Depor. José Manuel Mira, vamos hasta banca. Sí, eso, porque bueno, ya está empezando el partido, relax, vamos a ser positivos también con esa posible lesión. ¿Cómo ha ido el veranito que se acaba ya? Muchos gastos, mira, septiembre y tu cuenta necesitan algo de efectivo, relax. Con el servicio de traspaso de efectivo de Abanca puedes enviar dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento. Y es muy fácil, coges el móvil, abres la app de Abanca, seleccionas tu tarjeta de crédito, escoges la cantidad y listo, ya tienes efectivo en tu cuenta para lo que quieras. Con Abanca, la vuelta del verano es más relajante. Procar Recambios, un ano máis, soñando con noso Depor e traballando para ofrecer a mellor atención e servizo para o teu coche. En Procar de Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios e recambios para manter o teu coche. E no noso taller de Procar en Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, todo o seu equipo traballando para ti e incondicionais con noso Depor. Y tenlo siempre en cuenta, en Mampa Plus puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño, de diseño y a medida para todo tipo de cubretendales. Desde Mampa Plus buscan como objetivo principal una mayor satisfacción para el cliente utilizando siempre materiales de máxima calidad y durabilidad. Tienen además financiación a medida, puedes informarte en su web mampaplus.es. Bueno, pues ha entrado Barbero en el terreno de juego, hacía gestos como de no tenerlo muy claro, se ha acercado incluso Dani Ponz a darle ahí una palmadita al técnico de Unionistas. Barbero está en el campo, en principio lo vemos ahora corriendo sin ningún problema, por si acaso el Depor ha puesto a calentar a Pablo Valcarce y a Mella, porque hay que recordar, Manu, con la sanción de Lucas y el problema que podría tener Barbero, no tienes más delanteros ahora mismo. Bueno, tienes Martín Ochoa, ¿no? Que te podría dar ahí un delantero diferente.
yo creo que Barbero está un poco contrariado cuando Marcos consigue tener imágenes que nos diga, porque me da la impresión de que estaba como protestando, quejándose un poco de que había sido un posible penalti. Sinto non poder axudar. Pero no me lo pareció, sentimos nosotros. desde Marcos. aquí no me pareció penalti. Ahora cuando dice, perfecto el colegiado. Hasta ahora Qué impecable. grande, qué grande. Este é moi de 18. adestradores. Aquí desde a miña posición non puden velo ben. 18 de la primera mitad, sigue el 0-0, el Depor recuperó a Barbero, ya estamos 11 para 11. Juega el equipo blanquiazul, hoy de amarillo. Chimo Navarro por la banda, tiene que tocar el balón atrás para Pablo Vázquez. Pablo Vázquez levanta la cabeza, se ofrece Valenciaga en el otro lado, sin embargo, lo que viene a tocar en corto es Hugo Rama. Hugo Rama repitiendo para banda derecha. Ahí viene el Depor por ahí. Balón para Callarga. Callarga se quiere girar. Hay falta sobre Callarga. Pegadita. Pues ¿Qué ha platado? O sea, el gesto que hace el árbitro es de codazo. Es una falta en el borde mismo del área, o sea, ahí a punto de entrar en zona de castigo máximo. Manu, ¿tú cómo la viste? A ver, yo lo que veo es que si es falta, es dentro del área, él la saca fuera y lo justifica diciendo, ¿no? Como que lo agarran antes, ¿no? Pero Callarga cae 4 metros dentro del área, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver, nesas xogadas que empeza a agarrar fora e termina dentro, o que se ten que pitar é o último a infracción. Neste caso sería dentro. Si é, pero bueno, perdonade que eu non estou vendo, pero na teoría é así. La falta la sacan prácticamente encima de la línea, o sea, un milímetro al lado de la línea. Encima da línea non pode ser porque, como sabedes, no, si no sería penalti, claro. No, por eso digo, es, o sea, más cerca de la línea no puede estar, pero está fuera. Lo que pasa es que el gesto, como dice Fran, fue más el árbitro hizo más el gesto de codazo del que de agarrón, ¿no? Una cosa así un poco. Y si fuera codazo tendría que ser amarilla, pero bueno. Mira, ahí están preparados ya Hugo Rama, ya digo, es encima casi de la línea. Ahí está el Depor también al rechace. Ojo con ese balón. Tocaron defensa y va a salir a córner. No, saque de puerta. Villares le pegó con el tentáculo que no tocaba. Ah, qué pena. Bueno, pues ahí estuvo esa ocasión en una falta peligrosa. Quería salir Lucas desde la grada a pegarle al balón. Estaba Lucas ahí que le quería dar. Iba bien tirada, Mano, partido de ida y vuelta, pero yo creo que por ahora lo tiene bien sujetado el Depor, ¿eh? Sí, empezó Unionistas con mucho más empuje. Uy. Nada, Barbero no puede. No. Barbero no puede. Barbero al césped. Está llorando, ¿eh? Está desesperado. Barbero al césped. Va a haber cambio. Llaman a Mella. Marcos va a ser feliz. Va a entrar en el terreno de juego Mella. Perdonad un momento porque hay que contarlo. Está desolado Barbero. Sí. Está llorando. Sí. Allí se va Valenciaga a animarle. Ahí están dándole el abrazo, animándolo Villares y Hugo Rama. Yo creo que el futbolista es consciente de que, bueno, esperemos que a veces también las sensaciones de que es algo muy grave y luego las pruebas médicas te dan buenas noticias, pero la pinta, Manu, no es buena. No, de lo que yo comentaba está claro que no es, porque ese bloqueo que yo os comento cuando caes apoyando solo una pierna de un salto después de un remate o pisando el pie de un rival o de un compañero, se suele ir pasando con los minutos. Y está claro, a priori cruzado no debería ser, porque yo he visto al doctor Mejuto haciéndole la prueba del cajón, ¿no? Y le decía que no, pero bueno, algo puede haber ahí, algo siente él que su pierna no está funcionando como debe, porque está totalmente desolado, ¿eh? Se va llorando del campo. Es una absoluta pena ver a un futbolista así. Ahí lo intentan animar también ahora. Al llegar al banquillo, nos hemos quedado fríos, por lo que aporta. Otra, evidentemente lo evidente, nunca gusta ver a un futbolista que se lesiona, ¿no? Pero por lo que aporta en el terreno de juego y por el golpe que supone, porque es un futbolista que no hay un perfil así en la plantilla. Ese punto de referencia que te da pues todo eso que estábamos diciendo, juego aéreo, que recibe, que la baja, que espera, ¿no? De hecho, lo estábamos viendo, ¿no? En estos primeros 20 minutos había bajado los balones, peleado 3 veces, arrastrando rivales, fijando la línea defensiva. La verdad que es un gran fichaje, una gran incorporación del Depor este año
y no hay otro similar. Bueno, vamos a ver ahora si el protegido de Marcos pues nos da una buena alegría. É unha pena, a verdad que sinto moito, porque sí, é un chaval, o Barbero este é un chaval que, bueno, estaba con muitísima ilusión, eu creo que chora porque sabe que ademais unha lesión de rodilla suelen dar bastante a lata, ser bastante non me atrevo a decir largas polo que di, son baixas largas, non me atrevo a decirlo polo que di Fran, porque hai que decirlo con precaución, non? Pero claro, rodillas... lembro torsións de rodilla, aquela famosa de Germán Lux, que parecía que ao final, bueno, pero ao final se unhas cordaduras, se un esguince no xeonllo, estás falando de que o mellor se te perdes un mes e medio, pues jolín, casi que estás xa no parón de Nadal, un mes e medio, 2 meses. A mellor sensación é a do propio xogador, el si está en esa sensación é porque sabe que vai para o largo. Sí. Bueno, pues preguntaremos al acabar el partido, a ver, por el estado físico, por esas primeras exploraciones. Evidentemente habrá que realizar las pruebas médicas, a ver si en las primeras exploraciones se percibe algo. El Depor se reordena, bueno, pues manteniendo a Callarga en la derecha, entra Mella en la izquierda y se va de referencia arriba Davo, que bueno, pues es la tercera posición en lo que hemos visto de Liga, jugado en la derecha, en la izquierda y ahora de referencia arriba. Sí, los últimos minutos de la semana pasada ya actuó allí. Bueno, es un poco más su posición natural, ¿no? Con más cercanía hacia el remate. Sobre todo que esto no... Bueno, nos acaba, mira, acaba de ganar un duelo aéreo Pablo Martínez, se toca con Rastrojo, se queda en el suelo doliéndose de la cara, pero el árbitro señala falta. Yo la falta no la he visto y es aquí cerca. De hecho, me quedé sin palabras por eso, ¿no? Porque me parecía que Rastrojo no dio control del balón. Pablo fue al contacto con él, pero es un balón perdido por Rastrojo muy claro. Bueno, me quedé un poco así porque lo vimos aquí delante. Sí, no, es un balón, pues eso, en línea de 3/4, escorada aquí a la derecha, que ahí está ya Alfred Planas, marcando jugada porque la van a meter directamente en el área. El Deportivo se sitúa con su línea defensiva en la frontal, ahí vuela el balón, punto de penalti, y la saca Pablo Vázquez. Va a completar esa acción defensiva, o por lo menos lo intentaba Mella. La bola sigue en esta ocasión en poder de Javi Villar, el futbolista cedido por el Castilla aquí en Unionistas. Se le ha ido el balón por la lateral, será balón para el Depor. Bueno, el Deportivo evidentemente tiene que cambiar el libreto de ataque. Ya no puedes buscar balones en largo a Barbero, ya no puedes... No, ahí obviamente te estás yendo a buscar fútbol combinativo para llegar al área contraria. Detalle bonito ahora de la afición de Unionistas, ¿no? Apoyando a Barbero, ¿no? Que estaba pasando por ahí. Como tú dices, ahora cambia totalmente el libreto. De hecho, vimos a Imanol ya dando indicaciones a Davo, porque, bueno, pues la estructura de ataque ahora es diferente. Habrá que incidir más en balones por fuera, buscar más a las incursiones de Mella y de Callarga en situaciones de remate. Y bueno, vamos a ver cómo se adapta el Depor a esto, porque nunca pensamos en estas cosas, pero una lesión también trastoca mucho los planes de un entrenador, ¿no? Por supuesto. Bueno, escuchabais ahora otro canto unánime de las dos aficiones. El Depor es de primera, cantaban los del Depor, pero se unían los de Unionistas, ¿no? Sí. Y bueno, pues forma parte de estas situaciones bonitas que estamos viviendo en el partido de hoy, donde lo más negativo pues ha sido eso, la lesión de Barbero. Esperemos poder saber algo más al término del encuentro, pero trastoca los planes de hoy y esperemos que solo trastoque los planes de hoy, aunque en principio esa rodilla muy buena pinta no tenía. Balón para Germán Parreño. Hay falta ahora en el centro del campo. El míster de Unionistas. Sí, pero... me solidarizo con el colectivo arbitral, Marcos. Es un cholo Simeone. Sí, a ver, no es estilo Munitis como vimos en Lugo, mucho más correcto, ¿no? Pero sí que es cierto que, a ver, lo pide todo. Algo le caerá, pero lo pide absolutamente todo. Brinca, entra en el campo, le dice al línea, le manda recado al árbitro. Bueno, es lo que decíamos antes, y ya lo vimos el año pasado. Es un entrenador que ha conseguido unos resultados extraordinarios desde que se ha hecho cargo de Unionistas. Y una de las claves es que está encima del equipo, ¿no? Y que aquí, claro, o sea, aquí no permite que nadie parpadee.
Claro. Ahí está jugando el Depor, José Ángel, desplazamiento en largo buscando a Mellita y va a quedarse y no controló ese bote Mella, el balón llegó a los dominios de Cacharrón. Bueno, Esa es una de las alternativas. Claro. Es lo que estamos hablando. Ahí Mella, pues mira, podrá buscar la espalda de los defensas, pero por ejemplo no vas a poder buscar un balón en largo a tu punta, porque Davo, Barbero sí que estaba ganando duelos a los centrales, pero Davo tiene una diferencia de estatura evidente. Sí, y aparte Juega. de su forma de jugar, ¿no? Que ya es el mismo, trata de zafarse de la marca de los rivales. Ojo ahora, pérdida de balón de José Ángel que quería buscar a Pablo Vázquez, le han robado la cartera. Viene Gómez por banda izquierda, va a haber falta, efectivamente la pita el árbitro. Llegó bien a tapar ahí, a cerrar la puerta. Pablo Martínez, la frustración del futbolista de Unionistas provocó ese empujón, lo vio bien claro el colegiado y es balón para el Depor, ya la tiene precisamente el hispano-francés, jugando para Germán Parreño, que es uno más en la salida de balón del Depor, se sitúa ahí entre centrales, la tiene Pablo Vázquez. Se ofrece en banda izquierda Valenciaga, sin embargo Pablo Vázquez continúa, juega para Callarga, a ver si Callarga entra también un poquito más en juego, encarando ahí a los laterales de Unionistas, tanto Mella como él. Será balón desde la lateral, la va a poner en el rectángulo Chimo Navarro, jugando por el centro del campo el Depor, de nuevo bola para Chimo Navarro, juega para Callarga, Callarga que se mete por dentro. Se ofrecía por ahí Hugo Rama, opta por jugar en corto. Ahí la pide José Ángel en el centro del campo. Desplazamiento, cambio de sentido para Valenciaga. La mata con el pecho. Se le va a ir ese control. Le roban la cartera, pero recupera Mellita. Mellita que recibe un empujón y la aguanta. Mella que se hace slalom por el campo y acaba encontrando un aliado en la banda derecha. La tiene Hugo Rama. A ver qué inventa Hugo Rama. Disparo lejano. Lejos. Al marcador. Que casi se carga el marcador. Bueno, pues hay que intentarlo también, claro que sí, desde fuera del área, que tantas veces decimos, parece que en el fútbol moderno han prohibido tirar desde lejos. Media hora de juego, está entretenido el partido, está vistoso, por ahora Unionistas 0, Depor 0. Bueno, echamos un ojo si quieres a los mensajes de los oyentes. Puedes imaginarte cómo está el ambiente en el chat porque la gente no puede ver el partido. Nosotros ya desde hace un par de minutos ya podemos verlo. Así que supongo que estarán arreglando ya esos problemas. Pero bueno, a través de nuestro canal de Twitter X, de Twitter X suena mal, ¿eh? Suena a película cochina. El canal de X, claro, le ponen unos nombres a estas redes sociales. Y también el chat del canal de YouTube de Radio Coruña. Bueno, Antón dice, ¿puede ser posible que todos los años pase lo mismo? Javi dice, qué penoso. David, qué vergüenza. Juan dice, es que ¿para qué pagamos nada? Manuel, no funciona, nos están estafando. Gratis, además. Sí. Bueno, hay una teoría en el chat también de que es cosa nuestra, que para aumentar visualizaciones en nuestro canal de YouTube, que somos nosotros los que hackeamos ahí. Yo pisé un par de cables por aquí, José. Ahí esa teoría. Nos cortamos con la cizalla. Desastre, no pagó un peso más, dice José. Bueno, por ahí van un poco las opiniones y el sentimiento de la gente que paga para ver un partido. Sigue ahora, espera que va a haber una falta peligrosa a favor del Depor, la va a colgar también en el área y la pone Gorrama a punto de penalti, no llega ese remate, la saca Ramiro, el balón, nada, que va a ser para Losada, dale, mira. Fran nos dice que tanto espera, fichaje... no pita falta, espera que viene Gorrama. Sigue el Deportivo, bueno, pues sigue en el balcón del área. Yo pensé que iba a pitar la falta, a mí me pareció falta a favor de Unionistas. No pita nada el árbitro, se incorpora José Ángel, dispara, cruzado fuera. Remata la acción José Manuel Mira. Pues Frank, que nos dice que mucho fichaje y resulta que no tenemos un sustituto para Barbero. Y Kill se dice sobre el cabreo del inicio del partido de Marcos. Dice, Salle pasará enfado cuando acague o árbitro tenga que centrar su atención en defenderlo. Pues así están los mensajes. No se puede. A través de Twitter y a través del chat del canal de YouTube de Radio Coruña, Cadena Ser. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte.
Bueno, pues juego parador, están atendiendo a un futbolista de Unionistas, hace una rasca, o sea, lo habéis visto en el canal de YouTube, habéis visto cómo se metía la camisetita por dentro, Manu Sánchez, porque aquí como por la rabadilla viene una rasca. Típico truco de Monte Alto cuando rascas. Yo he de confesar, mira Manu, la camisita ya la puse por dentro al empezar el partido, que venía una aquí por los riñones, que uno ya tiene su edad, ya no estamos para estas cosas. Que nos viene el aire aquí justo por detrás, que es mortal, Madre ¿no? de Dios, tengo escarcha en las orejas. Bueno, se va a reanudar esto, se va a reanudar esto. Ritmo trabado en estos últimos instantes. Pero bueno, se va a reanudar el juego sin problema para el futbolista del equipo local. Va a poner la bola en juego Cacharrón con un saque en largo. Ahí está Imanol Idiáquez. Idiáquez está tranquilo. Es un tío de chándal con las manos en los bolsillos. Parece que pasa por allí. Está tranquilo. Me encantan los entrenadores de chándal. Muy fan. Oye, yo también, Sí. Se quejaba. ¡Uy, qué golpe ahora sobre Pablo Martínez! Golpe de Losada. Primero se cayó el césped José Ángel, quejándose de un codazo en las costillas. Y ahora, bueno, menudo golpe. No intencionado, pero mira, ahora le pide perdón Losada. A mí estas son las cosas que me hacen gracia. Sí. Pita la falta el árbitro, la protesta Losada y en cuanto pasan 3 segundos va a pedirle perdón. Oye, si no ha sido falta, no Exacto. tienes que pedir perdón, digo yo, ¿no? Claro. Esto es la gran frase de Marcos, ¿no? De que son unos farsantes. Efectivamente. En esos casos es donde mejor se ve. Sí, tal cual. Lo que se están perdiendo los Mestre Mateo y los premios Goya aquí. Ahí viene Unionistas por banda izquierda, incorporación de Álvaro Gómez, ha llegado Chimo Navarro cortando ahí, piden falta, no pita nada el colegiado y cartulina amarilla A Losada. a Losada, que estaba un poco calentito y se lleva la primera de la tarde. Y además, mira, te la explico yo porque me fijé antes y el colegiado Alberto Fuente lo había advertido ya porque está demasiado intenso, demasiado metido en todas las jugadas. Y después de esta falta que él simuló, ¿no? Pues volvió a simular allí, pero esta vez agarrándose la pierna y echándole a la gente encima. Yo creo que es correcta la tarjeta. Otro viaje ahora de rastrojo sobre Pablo Martínez. Pablo Martínez, como empieza a devolver las que está apuntando, esto puede ser una carnicería, vamos. Sobre esa acción, esa cartulina amarilla, Marcos, ¿algo que apuntar? Ainda non pude vela, pero bueno, confío na descripción que fixo Manu. Bueno, si é así, lo son perfectamente amonestado, claro. Bueno. Yo ya soy súbdito de Ordóñez. Yo sigo tus indicaciones. Pero bueno, é o primeiro cartón, Manu? E dixeches que este equipo era o máis... Oye, espera que la roba Mella, viene Mella, dispara, flojito a las manos de Cacharrón. Hay que intentarlo, está bien, hay que intentarlo, Bueno, pues ahí está el ex del Pontevedra. Va a optar en esta ocasión, están alternando desplazamientos en largo y salida con el balón jugado Unionistas. Ahí está llegando a la presión Davo. Piden cartulina amarilla para Davo. Bueno, ha sido una falta ahí yendo a la presión, que tampoco tiene más historia. No. Bueno, en mi defensa, Marcos, tengo que decir que han cambiado futbolistas de la zaga, ¿no? Uno de los Jiménez no juega, no está Camus, no está John Rojo. Bueno, que eran los futbolistas más apercibidos atrás. Pero tú espera que Mella siga haciendo diagonales como la que acaba de hacer, que ya verás cómo van a aparecer las tarjetas. Xa vin a de Losada, como dicías ti, Manu. A falta non é nada de outro mundo, é unha faltita, pero estaba perfectamente advertido da anterior. Era como a de Villares do domingo pasado, que tamén a entrada fuerte fora uns segundos antes o árbitro advertiu ao xogador e na seguinte pois acolle cartón. Este é exactamente igual. Bueno, hay falta sobre todo en el centro del campo, y se nota que la premisa es que no haya transición rápida. Cuando el Depor roba y quiere salir a la contra, falta en el centro del campo. No sé si por acumulación llegará alguna cartulina amarilla por ahí. Ahí está jugando el Deportivo, ya transitando por el último tramo de esta primera mitad. Estamos atravesando ahora el minuto 37-38 ya. Sigue el 0-0 en el marcador.
Viene el Depor, desplazamiento para Pablo Martínez, que se acerca a la línea divisoria. Ahí viene Pablo, juega para Hugo Rama. No tiene precisión en el envío Hugo Rama. Ahí está luchando por el balón José Ángel en el centro del campo. Sin embargo, consigue llevarse ese esférico Alfred Planas. La tiene en Espral jugando el equipo charro. El Depor bien posicionado ahora, intentando presionar bien arriba. Su última línea, la línea defensiva cerquita del mediocampo. Sí, con un posicionamiento adelantado, tratando de dificultar, ¿no?, la progresión de Unionistas. No es una presión muy agresiva, pero sí el equipo compacto, con muy poca distancia entre líneas y limitando las acciones de ataque, ¿no?, de los charros. Entre Davo y los centrales se puede decir que está el círculo central. Tal cual. Sí, lo estamos... Presionado ahí, ahí comprimido el Depor en sus 3 líneas en ese espacio. Jugando ahora el equipo local, ahí viene Losada, metiendo balón para Rastrojo, presionado por Villares, la tiene Nespral cambia de juego, oxigena al equipo. Sí, tiene criterio el Capi, desde luego que sí. Había mucha presión por esta banda y ha cambiado totalmente el juego. Balón para Losada, ojo que la para. Se la saca de delante Pablo Martínez cuando iba a engatillar. Recibió el balón, consiguió hacer un control prácticamente acrobático y cuando ya iba a engatillar al pisar suelo, apareció Pablo Martínez y se la limpió de los fuciños, Manu. Tal cual, el control de Losada es espectacular, porque es en el aire y la deja preparada, botando para empalar. Estuvo Pablo súper rápido y bien en las coberturas también el otro Pablo que llegaba para proteger. Ahí estamos viendo los rayos en el cielo de Salamanca. Es el Depor el que quiere desatar la tormenta aquí en el Reina Sofía. Estamos a punto de llegar al minuto 40, quedarán 5 más prolongación. Supongo que habrá un par de añadido, por lo menos, con el tema de Barbero. Marcos. Un poquito más, ¿no? Houve 2 atencións médicas, non? Claro. Sí. Pero a de Barbero foi larga, mínimo deberíamos ir a 2 minutos, efectivamente. Más a sustitución por Mella, incluso 3 minutos. Intentaban ahora conectar ahí por banda derecha con Callarga. El balón se perdió por la línea de fondo. Me está faltando que empaste un poquito más esa banda derecha, No acabo de ver la coordinación ahí entre Chimo Navarro y Callarga y el Depor, de hecho, está atacando menos por la derecha. Sí, y sobre todo, pues lo que vamos a echar en falta me estaba encantando el principio del partido, lo que os comentaba de esas conexiones de Hugo Rama teniendo un punto de referencia como Barbero. Ha cambiado totalmente ese panorama y ahora dependemos un poco, pues, de lo que dices tú, de esa conexión de Callarga por derecha o de Mella por izquierda, que por ahora no lo están buscando mucho. Tiene que aparecer Hugo Rama también para encender la luz por el centro. Y viene Chimo Navarro, el Depor en oleadas. Ahí va a poner el centro. El balón pega en la defensa y se va a ir a córner. Nuevo córner para el Depor y están avisando por megafonía que no se usen silbatos. Ollo, que moi perigoso Porque por pueden confundir a los futbolistas, Bueno, ahí sí, yo creo que ha quedado claro el mensaje. La grada del Deportivo, ¿no? Sí, es la grada del Depor, sí. Vamos a quedarnos con esa acción desde el banderín de córner. Ha perdido el Depor a Barbero, que desde luego es un puntal en esas acciones. Ahí está ahora en línea indicando que el balón tiene que estar correctamente situado en ese cuarto de circunferencia. Mucho tráfico en el punto de penalti. Vuela el balón, va a ir al segundo palo, muy pasado. Pablo Martínez. Nada, directamente fuera. Se empezó mejor con el balón parado de lo que se está acabando esta primera mitad. Sí, ahí la ausencia de Barbero, no solo por lo que pueda ser capaz de hacer, sino por cómo es capaz de fijar y de mantener la atención de los defensas centrales rivales, ¿no? En este caso, como os digo, la película ha cambiado de 3/4 partes, de 3/4 de campo para adelante y bueno, vamos a ver si somos capaces de buscar otras opciones de ataque, ¿no? Está trabajando muy bien Davo en defensa, muy bien en la presión. Está faltando algo más de presencia en tareas ofensivas. Sí, más de asociarse, ¿no? Que es un poco lo que estamos echando en falta de él. Está sacrificándose mucho sin balón, pero sí que es cierto que no estamos logrando contactar con él como estábamos haciendo en los primeros minutos con Barbero. Esa conexión con Hugo Rama. No minuto 36 arriscouse un cartón nesa intensidade defensiva que decides que arriscouse que teña cuidado. Porque foi advertido tamén.
Ahí va a sacar de banda Valenciaga. Se apoya en Villares. Villares para Valenciaga de nuevo. Este quería contactar con Hugo Rama. Pierde el balón el Depor. Quiere salir a la contra ya el equipo local. Ahí está caracoleando en el centro del campo Villar. Y pita el colegiado. Bueno, pues esas Ya, que tanto cabrean. La de balón quieto para que se saque. Pero mira lo difícil que es contentar a los futbolistas, porque había 3 compañeros, creo que eran Javi Villar, Rastrojo y Remiro, levantando las manos porque había contactado el balón en el árbitro, y cuando el árbitro pita... ¡Uy, espera! ¡Ojo! Balón para Davo. Davo Gil, que se quería ir. Le tocó justo el balón a Erique Ruiz. La bola le va a caer a Hugo Rama. Hugo Rama hace un recorte, se mete por dentro. Por ahora sigue. Le venían agarrando. Se suelta Hugo Rama. Qué Mete bien. el balón a la banda para Mella. Mella por la izquierda. Mella en línea de fondo. Mella la pone atrás. Y a Mella se le escapó por esa línea de fondo. Pero... bien ahí Davo cazando ese balón que quedó suelto, y bien Mella, porque cuando arranca la moto, lo que decimos desde el primer partido de Liga, cuando Mella encara y arranca la moto, tensión, va a pasar algo. No, de hecho, pues David pierde el balón justo en línea de fondo. Él es profundidad pura. Él llega, controla orientado, busca línea de fondo o busca irse hacia adentro para generar peligro. Una maravilla. Ahí está sacando Cacharrón en largo, el balón le va a cara a Losada, controla bien Losada, aplicó ley de la ventaja al árbitro porque había una falta en el centro del campo. Villar apertura a la izquierda, se incorpora por ahí Ekaich, pone el centro, consigue sacar ese balón la zaga deportivista, será banda para Unionistas. Bueno, convendría no estropearlo ahora, ¿eh? Estamos a punto de llegar al 45. Y está apretando ahora Unionistas. Nada, balón en largo que se va a perder. Bueno, Dani Ponce, es que está fuera de sí. O sea, es un espectáculo ver al entrenador de Unionistas. O sea, El que yo no sé si está tan moreno como parece. O creo que está rojo. Mira qué buen balón para Callarga. Recibe ahí un empujoncito de Kait. Se le hace perder la trayectoria, pero recupera Callarga. Se ofrece Chimo Navarro. Ahí va a recibir el José Ángel, levanta la cabeza, encuentra ahora sí en banda derecha de nuevo a Callarga, se ofrece, va a haber 4 minutos de añadido, ¿eh? Nos vamos a ir al 49, correcto, sí. Árbitro. Ten que iba de quedar en 3, pero se añadiu 4, mellor para él, porque creo que ahora son... Uy, qué buen balón, espera, línea de fondo, bola atrás, la saca Remiro, la bola queda en la frontal Villares, fuera. Está, bueno, llegando el Depor, intentando meter esos balones. Está faltando un poco de fortuna en el remate. Y luego está claro, el rechace, acabar jugada. Sí, tuvimos la mala suerte de que le cayó a la pierna mala de Diego. Y bueno, no pudo contactar bien con la pelota para hacer un buen remate. Bueno, pero la lectura positiva es que está acabando esta primera parte. El partido está precioso, está dinámico de un lado a otro. Pero bueno, percutiendo más ahora el Deportivo. Va a sacar de portería Cacharrón, no se da prisa, se toma todo el tiempo del mundo, golpeará en largo, con pierna derecha, buscando por ahí a Alfred Planas, buscando a Álvaro Gómez en banda izquierda. Y falta el colegiado señala falta de José Ángel. Bueno, pues esta otra más que van a meter arriba, porque ellos tienen claro, falta en terreno de juego del Depor, balón al área. Además les está marcando aquí el míster, ¿no? Jugada. Bueno, y además como para no hacerle caso, vamos, sale ahí, sí. te retuerce el cuello. Mi madre, o sea, en serio, produce más energía este señor braceando que algunos eólicos en Galicia. Madre de Dios. Ahí va a meter balón al área, ahí está, bola al segundo palo, la tocan, va a sacar el balón José Ángel, recibe una carga, no señala nada ahí el árbitro, quiere salir Mella, bonita ruleta de Mella, pero se le adelanta Nespral, le roba la cartera, la roba también Valenciaga, ahí está Hugo Rama a punto de atravesar la línea de medio campo, se le ha ido el balón por la lateral, estamos en el 47, quedan 2 para llegar al descanso. El Depor ha tenido sus ocasiones, alguna aproximación también peligrosa de Unionistas y lo peor de la primera mitad, la lesión de Barbero, que a la espera de conocer el alcance nos deja muchas dudas el estado de su rodilla.
Ahí viene Villares intentando robar el balón. Hugo Rama, roba bien Hugo Rama. Ojo, que ahí está Davo. Recibe Mella. Buen recorte de Mella. Sigue Mella. Va a llegar al balcón del área. Y decidió mal ahí Mella. O era para él o era para Davo. Ahora, sin embargo, el que quería contraatacar era Unionistas y corrigió bien el Depor. Lo hizo todo bien Mella y creo que escogió la peor opción, que fue buscar a un compañero en la banda derecha. Sí, tenía que aguantar un poquito más el balón, esperar a que los propios futbolistas con la inercia, ¿no?, entraran en profundidad, arrastraran marcadores y se le iba a aclarar más la situación, ¿no? Bueno, se precipitó un poquito ahí, pero buena jugada del Depor. Pero tiene el Depor ahí una piraña y sabe Unionistas que tiene ahí un futbolista que como le dé medio metro se la va a liar. Queda ya menos de un minuto para llegar al descanso, la tiene el Depor, veremos si la duerme o si va a buscar aún una última opción. Viene José Ángel, círculo central, apertura banda izquierda para Valenciaga, tiene metros. El ex del Athletic no progresa, juega atrás para José Ángel. Para mí que se la va a quedar el Depor. Ahí juega para Villares, el de Vilalba con José Ángel. Avanza el Depor, pero muy poco a poco, como intentando agotar la posesión, como si fuera baloncesto. Pone el centro Valenciaga, punto de penalti. El despeje defectuoso, pero va a llegar a las manos de Cacharrón. Tiempo prácticamente cumplido, 15 segundos para llegar al 49. Y ahora sí, Cacharrón sí que se la queda. Y me parece que hasta aquí va a llegar el primer acto. El árbitro mira el reloj. Cacharrón golpea y hasta aquí efectivamente llega la primera mitad. Futbolistas a túnel de vestuarios. Primera parte intensa, primera parte de ida y vuelta, primera parte bonita, pero primera parte sin goles. Unionistas 0, Depor 0. Con Abanca, tú te ocupas de tu empresa de transportes y nosotros del tráfico, porque sea cual sea tu negocio, nosotros te ayudamos a digitalizarlo. Así podrás hacer, entre otras cosas, que tus clientes te encuentren por Internet y así mejorar tus ventas. Sí, perdona, quería hacer un envío. Entra en abanca.com/kit digital y da a tu negocio el impulso que necesita. Bueno, pues no despide el Reina Sofía precisamente con aplausos al colegiado. Se mete ahora por túnel de vestuarios. Va a entrar también Ian Mackay, un Ian Mackay que espera a Germán Parreño. Le felicita, chocan ahí los guantes. Comentan alguna acción y van a irse a vestuarios. Bueno, todos estos gritos que escuchan aquí son de la retirada de los futbolistas del Depor al vestuario, porque lo tenemos aquí mismo. Bueno, demasiados decibelios en esa retirada. Bueno, Manu, partido movido, intenso, desde luego vistoso para el aficionado. Ha faltado el gol para decir que ha sido perfecto. La verdad que un partido muy, muy bonito, ¿no? Para el espectador, bueno, en este caso para el aficionado aquí presente, porque los espectadores han perdido más de media hora. El pobre Marcos. Qué mala leche tienes, a remojo. Pero sí que un partido pues muy de ida y vuelta, con Unionistas realizando transiciones muy interesantes cada vez que recupera balón. Lo tienen muy claro, está clarísimo que es pérdida del Depor y buscar velocidad para tratar de encontrar esa espalda que sí en los primeros instantes se encontró de Valenciaga, pero después el Depor yo creo que por ahora pues es dominador del partido, con bueno, alguna que otra buena llegada, se ha recompuesto bien de esa ausencia de Barbero y a mí me están encantando precisamente dos futbolistas que te comentaba, José Ángel en todas las acciones de acompañar al equipo en ataque y es el primero en llegar para las coberturas. Y después Hugo Rama. Hugo Rama es un futbolista de los que ya no se ven, de los que para el tiempo cuando el balón está en su poder. Me encanta cómo retiene, cómo trata de caracolear, de buscar ¿no? a los rivales, que lo que hace realmente es atraerlos y atraer su atención para que los compañeros puedan buscar buenos desmarques y luego suelta el balón, como este último que le dio a Mella. Y bueno, a mí en líneas generales pues me sigue gustando mucho el equipo. Marcos, quedamos a espera de ver si se ofrece alguna repetición da acción da lesión de Barbero, por saber si pasou algo punible e máis que nada por saber tamén que sucedeu, en que tipo de xogada se lesionou Barbero, non? Pero, bueno, para o colexiado está sendo unha primeira mitade tranquila, non hubo xogadas polémicas e, bueno, pues se lle protestou algunha falta, pero, bueno, por agora
sen demasiados problemas. Do que puiden ver, solo teño apuntado unha amonestación a Losada por parte de unionistas, confirmadasme que non hai máis amonestados de momento. Sí, exacto. Quédame a dúbida desa xogada dentro fora. Esa sí que será interesante vela, xa que describiste que empeza fora da área e remata dentro. La de Callarga. Sí, la de Callarga. Sí, sí, bueno, a ver, nosotros la impresión que tenemos aquí es por el gesto del árbitro que dice eso, ¿no? Que hace un gesto como de agarrón y entonces es lo que tú dices, ¿no? Pues empieza el agarrón fuera, acaba dentro. Pero bueno, desde nuestra perspectiva parecía que acababa muy dentro, ¿no? La caída. En todo caso, o árbitro está se vendo valiente no sentido de que está deixando xogar, eso parece que está enfadando a afición local para que vexades que en todos os sitios cocen fabas. Apuntamos. José Manuel Mira, ¿y nuestra gente cómo lo ve? Pues poco porque durante prácticamente la totalidad de esta primera parte no han podido ver el partido y bueno, y eso ha monopolizado casi el chat de nuestro canal de YouTube, ya no solo con las quejas que leíamos antes, la gente, el enfado, sino también en búsqueda de alternativas, ¿no? De gente que a través de Twitch y de otras formas no oficiales de poder ver el partido. Ha llevado también su ración la televisión de Galicia por no dar los partidos del Depor y ese enfado. La verdad que… Hay que darle a todo lo que se mueve. Sí, hoy está bueno. Una vez que uno se enfada, ya sabes, pero tienen toda la razón, están enfadados. La gente que paga, evidentemente, por un servicio. Había uno que decía que se dan más prisa en cobrar, que no fallan tanto cuando se trata de cobrar. Bueno, por otro lado, Jorge Álvarez nos da las buenas noches desde Cádiz. A ver si se rompe el gafe de Salamanca, dice. Paula nos manda saludos desde la isla de San Fernando. Adiel también nos saluda desde Florida. Franklin desde Costa Rica. Bueno, antes… tenemos ya siempre, como siempre, a José Luis, ¿no? Que nos daba hoy las buenas noches de deportivistas del mundo. Hoy se encuentra en Bali, dice, a los pies del volcán Mount Batur. Pues nada, un saludo. Dav se pregunta pasando más calor que nosotros, sin duda. Pues, probablemente. Dav nos pregunta por dónde están xogando Davo e Hugo Rama. Pues Davo en punta y Hugo Rama por detrás, en la media punta. En la media punta. Y Quito dice, deixademos de tanta leria cantado gol do Depor. Veña, gracias, non hai como tener amigos como tú. Nos, Quito, a nos, o sea, gustanos tanto cantar goles do Depor como a ti correr 100 kilómetros seguidos. E algún dirá, seguro con 9.000 sí, de desnivel. Exacto, que Quito é un amigo noso que lle gusta, o sea, Quito lle dis, imos correr 20 kilómetros, e digo, para 20 kilómetros non poño as zapatillas. Sí, El, distancia larga. Sí, señor. Bueno, pues José Luis Durán, que también nos dice Forza Depor, un saludo para Manu, así que debe ser un amigo tuyo, un fan o algo. Y Juan Casal nos dice, hoy sin Lucas dependencia, vamos Depor. No sé si habéis comentado algo, si notáis esa falta de esa dependencia de Lucas en el partido de hoy. José Manuel, por último, que dice, viva la cantera. Pues con eso también estamos de acuerdo. Mensajes que llegan aquí a Carrusel Deportivo Coruña a través del canal de X de Twitter en @Coruna Deportiva y también el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Bueno, pues está fallando la definición. El Depor, yo creo que este es el partido que el aficionado del Depor espera de su equipo fuera de casa. Muy sólidos atrás, muy rocosos. Ha concedido aquel disparo cruzado que atrapa Parreño y el que le limpia a Pablo Martínez antes de que dispare Losada. Y el resto de ocasiones han muerto en la frontal del área. Es decir, un Depor muy bien en la destrucción, un Depor buscando inclinar el campo constantemente. Bueno, pues está fallando esa definición, tener un poquito de acierto, pero es un Depor que a mí me despide unas sensaciones que son diferentes a las que veíamos el año pasado en La Línea, en Linares y en tantos otros campos. Nada, sin lugar a dudas, el equipo tiene una línea de trabajo, es un equipo sólido, es un equipo muy solidario, porque vemos que todo el mundo pues ayuda en las labores más desagradecidas del fútbol, que son las labores sin balón, y en ese sentido, pues como tú dices, yo creo que hemos tardado
esta temporada casi 300 minutos en ver una parada de Germán, ¿no? Una buena jugada de Unionistas y ya hemos visto que decíamos la semana pasada que estábamos encantados en cómo dirigía, en cómo jugaba con los pies, que queríamos verlo parar, a ver si paraba bien. Bueno, pues ha parado perfectamente. Y después en la construcción, pues el equipo con muchas alternativas. Villares y José Ángel son dueños y señores del medio del campo. Al final hemos visto a Javi Villar y a Nespral cómo tienen que recular muchos metros para poder construir y recibir, porque a partir del medio del campo pues es dueño y señor la camiseta blanquiazul o amarilla. Y después pues esos destellos que estamos viendo ya de Callaca, muy revolucionado por ese costado derecho. Queremos ver más de Mella y bueno, pues un poquito más lo que decíamos de Davo, ¿no? Muy participativo, sin balón, muy sacrificado, trabajando mucho, pero nos falta pues eso que esperas un poco del punta, ¿no? Ese venir a recibir y encarar a un rival, ese buscar situaciones de remate más ruptura. Exacto. Y bueno, insisto que me está encantando Hugo Rama, ¿no? En todas las acciones, lo que pretende y lo que busca él con balón, porque favorece mucho el juego de ataque del equipo. Mira, estamos viendo aquí a Héctor de Miguel, el antes conocido como Keke. Pues está aquí Héctor de Miguel, sí, de hora 20 y pico, compañero de la cadena SER. Bueno, pues es un destacado seguidor de Unionistas. De hecho, todos los años, cuando venimos al partido de Unionistas, está siempre aquí a nuestro lado. Mira, si pudiéramos, hasta le acercábamos por ahí un micro, pero... Héctor, vamos a ver si podemos hablar con Héctor de Miguel. Héctor. Nos ha sacado el pulgar arriba. No sé si es en plan, sí, campeones, o sí, está haciendo ahí maniobras para intentar llegar. Es que no es fácil. No. Yo creo que sí, que se va a acercar hasta aquí. Con lo Sí, bueno, nada, estaba yo cuando aquí. esté aquí. José Manuel, mira, danos una rondita rápida que viene por aquí Héctor y hablamos con él enseguida. Venga, tú córtame cuando quieras. Venga, pues empezamos en Primera Federación. Recordamos los dos partidos ya finalizados. El Barcelona Athletic 2, Fuenlabrada 2 y Arenteiro 2, Real Unión 3. Están ahora al descanso. Salamanca 0, Depor 0. Espera, y Sabadell... Josiño, te voy a cortar ya. Mira, voy a subir la cámara porque, claro, igual os pensáis. Están diciendo que está Héctor de Miguel. No, está aquí, es verdad. Vamos aquí. Tenemos a Héctor de Miguel. Ahí, a ver, vamos a ponerlo para que la gente de YouTube lo vea. Héctor de Miguel, de la SER, aquí estábamos compañeros. Efectivamente, totalmente corporativo. Yo, seguidores fieles de hora 20 y pico. Muchas gracias, no esperaba menos. Hombre, y tú seguidor fiel de Unionistas, porque estaba comentando yo todos los años cuando venimos aquí a ver el partido del Depor, tú fiel en tu grada con tu gente. Yo si puedo, cada vez que puedo vengo. Y el partido del Depor es claro, el que primero marcas cuando sale el calendario es a ver cuándo viene el Depor y a ver cuándo nos toca ir a Coruña. ¿Vas a ir a Coruña también? Si puedo, sí. Espero que mis obligaciones profesionales, que tampoco son muchas, me lo permitan, pero sí, porque el buen rollo que hay entre las aficiones, este otro fútbol es muy guay. Es que lo comentamos desde el principio del partido, ¿no? Qué bonito, o sea, el ambiente, la hermandad que hay, aún encima el partido está bonito, está vistoso. O sea que este es el buen rollo que mola en el fútbol, ¿no? Cuando ir al fútbol es esta fiesta, no tensión. No entiendo el fútbol de otra manera. O sea, yo me he dicho, si tú no puedes ir con tu hijo pequeño al fútbol tranquilo, el fútbol es una mierda. El fútbol no vale para nada. Y este otro tipo de fútbol, esta hermandad. Mira, está Ecotín, nuestra mascota. Sí, allí lo veo, se lo está pasando en grande con los aficionados del Depor. Por cierto, es un cabrón. Ecotín es un cabrón. Pero bueno, que este es el punto. Es que si no tiene ningún sentido. Oye, ¿qué es más difícil, conseguir marcar en un partido o conseguir analizar la política española con un mínimo de sentido común? Porque es que cada vez lo pone más complicado, ¿no? Sin duda, analizar la política española. O sea, conseguir marcar, te puedes meter un gol en propia meta, ¿sabes? Puede ser un churro, tal. Analizar la política española, y más ahora, no tiene ningún sentido. Pero tendrás que estar cabreado, porque yo lo que noto es que hay mucho intrusismo laboral con los humoristas. No te quiero recordar lo que dijo el otro día Feijóo de la Liga del Brexit. ¿Sabes? O sea, estamos en ese nivel. Quiero decir, supera eso. Oye, Feijóo, cabrón, déjanos algo, ¿sabes? O sea, déjanos algo a los demás. ¿Pensasteis que se agotaba con Mariano y tenemos una cantera allí en el córner? Galicia tenía recambio, ¿eh?
Héctor, un millón de gracias. Nada, gracias a vosotros, que vaya muy bien. Pasadlo bien en Salamanca. Gracias, no lo dudes. Un lugar maravilloso con gente maravillosa y aquí está, espera, que ahí estamos colocando nuestra cámara y disfrutando pues de un grande de la radio, del humor y de la política, porque podemos decir que explica la política desde el humor, como Héctor de Miguel. Seguimos con la ronda, José Manuel Mira. Venga, pues damos esa ronda con el Sabadell 0, Logroñés 1, que está también en el descanso. Ahora para mañana a las 12, Cultural Leonesa, Osasuna B, Cornellá, Tarazona y Teruel, Nàstic de Tarragona. A las 5:30 el Sestao, River, Real Sociedad B. A las 6, Majadahonda, Celta B, y a las 7:30, Lugo, Ponferradina. En polideportivo, terminados ya en baloncesto Copa Galicia, Básquet Coruña 73, Obradoiro 88, en balonmano Primera Nacional, Porriño 30, Oar 35, y en fútbol sala, Les Corts 2, Viases Amarelle 2. Y para mañana tenemos todo esto en fútbol femenino, Depor-Abanca, Atlético de Madrid B, mañana a las 12 en Abegondo. En segunda federación, Marino de Luanco Fabril, mañana a las 5. En tercera federación, mañana a las 12:15, Silva Polvorín. A las 5:30, Betanzos Barbadas, y a las 6, Ourense Atlético Arteixo. Los juveniles del Depor de División de Honor juegan mañana en Vigo ante el Celta a las 12 del mediodía. Y nos queda el hockey sobre patines con un Liceo Rivas mañana a las 12, partido de pretemporada antes de que empiece la Copa del Rey, y un amistoso del Hockey Club Coruña con presentación de este equipo mañana a las 5 de la tarde en el Palacio de Riazor ante el Rasoy. Es lo que tenemos en la ronda de resultados aquí, Carrusel Deportivo Coruña. Están aprovechando los compañeros de Radio Galega para entrevistar también a Héctor de Miguel, pero creo que no le van a preguntar por Feijóo. Qué malo. Qué va a odiar Héctor. Bueno, oye, que te recuerdo, relax, hay que relajarse, estamos en el descanso, se puede ganar este partido, queda mucho. La imagen, aún. la exclusiva solo la tiene la SER. Hombre, claro, no sé si irán por exclusivas. Bueno, está acabando el verano, no sé si has tenido muchos gastos, quizás ahora en septiembre tu cuenta necesita algo de efectivo, pues relax, porque el servicio de traspaso de efectivo de Abanca, con él puedes enviar dinero con tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento. Te explico, es fácil, coges el móvil, abres la app de Abanca, seleccionas tu tarjeta de crédito, escoges la cantidad y listo, ya está, ya tienes efectivo en tu cuenta para lo que quieras con Abanca. La vuelta del verano es más relajante. Venga, a ver si empieza la segunda parte, que tengo ganas yo de un golito. Sí, aquí estamos ya centrándonos en lo futbolístico. Ya han salido los futbolistas de Unionistas y Depor. Va a sacar de centro el Depor. Vamos a comprobar, en principio no parece que haya modificaciones, no parece que haya cambios en este arranque de la segunda mitad, así que los mismos prácticamente que al inicio. Como decíamos, con un cambio en el Depor, se retiró Barbero por lesión, entró Mella y están anunciando 4.800 espectadores hoy aquí, bueno, pues en esta preciosa bombonera que tenemos en el Reina Sofía. Rueda ya el balón, como decíamos, sacó de centro el Depor, jugando por medio de Pablo Vázquez. Por dentro para José Ángel, toca de primeras para Pablo Martínez, también en dirección a Valenciaga. Valenciaga combina con Mella, ahí viene Mellita. Mellita, en cuanto recibe en más de un partido, ya le hemos visto que tiene dos encima. El scouting funciona. Hombre, hay que ser muy atrevido para tener un rival enfrente como el Depor y no prestar atención a jugadores como Mella, ¿no? Ahí está luchando Nespral por recuperar el balón para Unionistas y lo consigue. Los castellanos moviendo el esférico ya en terreno de juego del Depor. Desplazamiento a banda izquierda donde va a recibir Ekaitz. Ekaitz mata el balón, lo va a poner en el área. Cuidado. ¡Ojo! Y sale Parreño, se la come. ¡Ay, Dios! ¡Qué acción desafortunada de Parreño! Era un balón al área, llegaba fácil, absolutamente solo Parreño. Se la come, yo creo que le pasa por debajo de la axila. Es una cosa, me recuerda a la célebre de Arconada. Y remata a placer el futbolista de Unionistas. A ver si distinguimos, porque bueno, se han ido a celebrar un gol con el que ya ni contaban. ¡Qué horror de jugada! Es Losada el que ha tenido ahí la caña preparada ante un fallo grosero de Germán Parreño.
1-0. Va a tocar remontada en el Reina Sofía. Si el Depor se quiere llevar 3 puntos, Manu, la seriedad y la sobriedad de Germán Parreño, le ha puesto un borrón tremendo en esta acción el meta del Depor. Sí, para que los oyentes nos entiendan y el que no lo pueda ver, es un balón cruzado, una diagonal sobre el área. Pablo Vázquez deja pasar, Germán sale a atajar ese balón abajo y se le escurre. Se le escurre, Pablo Martínez no llega a tiempo para tapar el remate de Losada y bueno, pues un regalo que nos puede costar muy caro. Marcos, en cuanto tengas la repetición Sí. nos cuentas por si hubo algún contacto, algún toque, algo que despistó a Parreño, pero sí. la acción aquí sin repetición ninguna apunta a error grave. Sí, queda dúbida de si o segundo delantero que non intervén no xogo, non? Pero é o primeiro que vai a polo balón, que ao final non toca o balón. Álvaro Gómez, sí. Si pode eso despistar a Parreño. En teoría aí, pois é unha posición, non ten a influencia clara na xogada, entón o árbitro decide non pitar fora de xogo, pero ese xogador parece que estaba en fora de xogo posicional, e o mellor por aí despistou a Parreño. Pero bueno, sinceramente eu estou na banda, tamén daría gol. Bueno, Sí, pues no, ahora... lo que pasa en este caso, Marcos, aunque despistara, normalmente el portero cuando es despistado pues se queda un poco en la estatua, ¿no? Pero Germán no, Germán realiza la acción. Lo que pasa es que se la come, ¿no? Como se dice vulgarmente. Sí, es que Germán hace el gesto de ir a bloquear, pero es que es eso, se le pasa como entre el torso y el brazo, una cosa extrañísima. Por eso a ver si la repetición nos ofrece alguna luz más sobre se esa la come, acción. se la come. Se la come, repetición ¿no? ahora, sí, sí que eu despista, pode ser que eu despista porque o primeiro delantero, cal era o nome, Manu, o que non mete gol. Álvaro, sí, mete o pé, pero non exactamente, mete o pé, quere darlle o balón, non lle dá, entón di Parreño, bueno, pois xa a collo, pero non sei, despístase un pouco, aparece Losada e mete o gol. Sí, lo único... É moi complicado, unha xogada moi complicada para o asistente, neste caso, pois sempre se intenta primar o xogo de ataque, neste caso, pois o gol. Porque non está claro que ese delantero tuvera influencia na xogada. Claro. Pues ha estado el Depor y en concreto Germán Parreño sin encajar un gol durante 3 partidos y medio y ha llegado el primer tanto que encaja el Depor en esta temporada y ha sido, bueno, pues un tanto lastimosa esa acción. La tiene Chimo Navarro, hay que levantarse, hay que intentar reaccionar. Y lo va a hacer el Depor, avanzando por medio de Pablo Navarro, con todos los futbolistas de campo prácticamente en el terreno de juego de Unionistas. La tiene Callarga, juega para Chimo Navarro, muy estáticos, demasiada gente pidiendo el balón al pie. José Ángel con Hugo Rama, ahí viene Hugo Rama, se gira sobre sí mismo, conecta con José Ángel, para Hugo Rama, bola para Callarga en banda derecha, el Depor circula el balón, yo insisto, mucha gente intentando pedir el balón al pie. Yo creo que hay que ir un poquito más a romper. Ahí va a recibir Mella, arranca la moto Mella, hace un cañito, apertura banda derecha para Callarga, va a llegar a línea de fondo Callarga, juega atrás para Chimo Navarro, levanta la cabeza Navarro, juega en corto para Villares, Villares con Mella, Mella para José Ángel, frontal del área, José Ángel. ¡Oh! Menudo balón, desviadísimo, casi acaba en Zamora. Y será saque de puerta para Unionistas. Manu, no sé si tú tienes esa sensación de que demasiado balón al pie. Lo estábamos viendo ahora, ¿no? Demasiado juego en el mismo sector. Al final eso provoca que hay micromovilidad de los futbolistas, se acumulan muchos jugadores, muchos compañeros, muchos rivales y es difícil trenzar una jugada. Faltaba pues lo que acabamos de ver, ¿no? Pues que una descarga sobre banda contraria, Mella que se viene hacia adentro y después sí que puedes volver sobre el sector inicial. Ojo que viene Unionistas, que quiere más y parece que está el Depor ligeramente noqueado. Balón a banda izquierda, aparece el lateral Ekaich, va a poner el centro, bola al segundo palo, muy pasada, directamente fuera, sacará de puerta Germán Parreño. Estamos en el 6 de la segunda mitad. Acaba de recibir el primer gol de la temporada el Depor en Salamanca. Unionistas 0, Unionistas 1, Depor 0. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18.
No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. La gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio es Miramar Oil, con todos los combustibles que contienen los aditivos más eficientes de mejor calidad. Miramar Oil dispone de personal, tienda, servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, garaje Miramar del Polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Comete falta ahora Losada sobre Pablo Martínez. Le dice Pablo al árbitro. Bueno, esto es una coña de verdad. Bueno. Pablo Martínez le dice que es que Losada le ha hecho no sé cuántas faltas y se lleva la cartulina amarilla Pablo Martínez por la protesta, que tampoco ha sido ni una protesta alevosa, ni ha sido una protesta, bueno, pues fuera de tono, y se lleva otra cartulina amarilla que voy a consultar ahora, pero yo creo que debe ser ya la tercera de lo que va de temporada, o sea, 3 en 4 partidos. ¿Te parece merecedora de cartulina, Marcos? Bueno, non sabemos o que lle dixo, Fran. Non sabemos se estaba xa advertido Pablo Martínez, non sabemos os antecedentes. El pita correctamente a falta de Losada, que sí que a falta. Sí que tamén estou de acordo contigo que Pablo Losada leva moitísimas faltas. Eu teño aquí incluso apuntadas varias, eso que non vin todo o partido, teño apuntadas 4. Unha hora fai un poquinho, dou tamén un empuxón sin balón. Non sei, está aí por reiteración. Claro, pero como ten unha cartulina amarilla e a segunda mandalo para casa, sí, está no límite. Pois ala, aguantamos. Pablo Martínez, terceiro cartón da tempada, Empeza cargándose xa o central do Depor e empezan a desesperarse os futbolistas do Depor porque ahora hai unha faltita e, bueno, queda Caitz aí, tirado en el césped, Villares ya empieza a verse con esa expresión de árbitro. Esto aquí no se va a jugar mucho. En fin, pone el balón en juego Eric Ruiz. Por banda derecha, Unionistas en el Depor. El Depor, vamos a ver quién está calentando. Está Pablo Alcarce calentando, está Paris Adot. Y Pablo Muñoz. Bueno, le está faltando al Depor ahora colmillo arriba, O sea, Davo lo que decíamos, está haciendo... ¡Uy! Que se come ese despeje Valenciaga. Va a llegar el balón a Losada. Losada, remate defectuoso fuera. Tiene que tener cuidado en esas acciones Valenciaga. Es la segunda vez que le bota extraño el balón. Decía Davo lo que hemos comentado en el descanso. Muy sacrificado en tareas defensivas, pero ahora mismo al Depor le falta esa mordiente arriba. El futbolista que rompa por el centro o el que reciba o el... En ataque está pasando muy desapercibido el Depor por ahí, por el centro. Sí, es que estamos viendo un rendimiento de Davo muy parecido al que vemos del en banda, ¿no? Que se espera pues de un futbolista desequilibrante, un futbolista profundo que genere, y no le estamos viendo eso, ¿no? De hecho, pues tanto Ruiz como Ramiro se le están anticipando en todos los balones que intentan conectar verticalmente con él. No está contactando mucho con balón, no sale de esa zona de centrales para tratar de aprovechar esas jugadas y que sean otros compañeros los que aprovechen ese espacio que deja. Bueno, no está dando un buen resultado como delantero. Bueno, pues hay que recordar que como delantero específico el Depor tiene a Martín Ochoa para poder jugar en esa posición y luego ya el resto sería, bueno, pues meter ahí con Calzador o a Callarga o a Pablo Alcarce o, bueno, opciones, digamos, imaginativas. Ojo que viene Unionistas, balón al área, sale Germán Parreño ahora bien, llevándose ese esférico cuando entraba Álvaro Gómez con peligro. Parreño la deja con la mano para José Ángel. Igual el Depor tiene que pensar también en darle una marchita más al partido ahora mismo. O sea... sobre todo elevar el ritmo de juego y buscar un lado, otro lado. Un lado, otro lado. Algo que es muy básico, pero por ahora no lo estamos haciendo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? No, venía nada. Me iba a decir Hugo Rama precisamente intentando acelerar la acción, Mira José Ángel metiendo el balón para Mella, nada, muy largo y va a llegar el balón a los dominios de Cacharrón. Hay que acelerar la jugada en el tramo final y luego yo creo que sobre todo intentar alguna transición rápida, porque con Unionistas situado le está costando al Depor. Sí, ser un poquito más verticales, buscar un poquito esos balones a la espalda que Mella y que Callarga pueden pelear. Y sobre todo ahora porque, bueno, estamos viendo aquí Unionistas que va a dar entradas Lavi, o sea, con lo cual yo me la juego a que va a ser Losada el que vayan a retirar, más que nada porque está teniendo muy buen protagonismo con balón, pero también con el árbitro. Entonces, tiene cartulina amarilla
puede Claro. acabar fuera y sobre todo también, yo creo que en previsión de que el Depor se empieza a descuidar atrás, meter gente con piernas frescas para buscar, pues eso, aprovechar los errores que está cometiendo la zaga del Depor. Pablo Exacto. Valcarce, Paris Adot a banquillo, pues mira, se empiezan a quitar el peto, parece que en principio es para entrar en el terreno de juego. Pues va a empezar a mover ya ficha y Manoli Diáquez, porque el Depor en esta segunda mitad está más apagado. Balón en largo buscando a Callarga, va a cubrir ese esférico de Caitz. Pega un golpeo que se va a perder por la línea lateral. No, la mataba de primera Hugo Rama. Qué bien. Ahí está combinando para Callarga. Callarga levanta la cabeza, pone el centro. Sale Cacharrón, la toca ligeramente con el puño. Y el balón llega por el otro lado. No sé para qué tocamos eso, porque se marchaba de banda y era para el Depor. Sí. Pelotazo arriba a los dominios de Parreño. Y ahí está poniendo rápidamente el balón en juego. Va a aprovechar el Depor el cambio de Unionistas para introducir a Pablo Valcarce y a Paris Adot. Paris Adot, que en principio debería dar más profundidad por banda derecha al Depor. Ahí juega en el centro del campo Villares. Con Callarga, que se metió ahora por dentro, mete balón en profundidad buscando la aparición de Chimo Navarro. Nada, el balón se pierde por la línea de fondo. Y ahí van a llegar los cambios. Vamos a ver. Primero el equipo local, efectivamente se va a ir el autor del gol, Losada. Y va a entrar en el terreno de juego Slavi, el que estaba siendo delantero titular hasta hoy. Manu. Sí, un poco volver al planteamiento inicial de Dani Pont. La verdad que Losada ha hecho un gran partido, ha sido un completo incordio para nuestros centrales. Bueno, pues ha estado activo en el gol, ha colaborado en todas las acciones de ataque y también ha sacado de quicio todo lo que ha podido al árbitro. Bueno, pues llegan también los cambios en el Depor. Como decíamos, entra Paris Adot en sustitución de Chimo Navarro. Y ha entrado también en el terreno de juego Pablo Valcarce en sustitución de Callarga. Bueno, ¿qué crees que van a aportar estos cambios al Depor, Manu? Bueno, pues a Pablo Valcarce creo que, como todos, tenemos muchas ganas de verlo. Vamos a ver cómo funciona por esta banda. En este caso, él va a buscar acciones para poder ser profundo, para llegar a la línea de fondo y para meter buenos balones al área. Vamos a ver si Davo está acertado en ese tipo de acciones y incursiones más de mella. Con París, pues un poquito lo que tú comentabas, ¿no? Estábamos viendo un Chimo muy poco profundo. Vamos a ver si con él, pues buscamos un poquito más ese costado, pero en posiciones más adelantadas. Sale a calentar Jairo. Sí. Es una novedad también, porque hasta ahora apenas lo habíamos visto, ni siquiera calentando en la banda. Tenemos ganas de ver a Pablo Valcarce, es uno de los futbolistas de los que más se espera. Baja en el partido ante el Teruel por esa paternidad. Bueno, pues sería maravilloso poder ofrecer un gol de bienvenida a la recién llegada, la hija de Pablo Valcarce. Ahí está atacando el Depor, Villares, tocando el balón el Deportivo precisamente con Valcarce, que parece que se sitúa por dentro. Son cambios en teoría hombre por hombre, ha cambiado la banda derecha entera y Manoli Diáquez, pero parece que quiere meter a... Mira. Uy, ahí viene Hugo Rama hace el recorte, se mete en el área, Hugo Rama, ay, que se ha llenado de balón ahí. Tenía que haber buscado solucionar la jugada antes y ahora lo que da origen es a la contra del equipo local. Presionaba Paris Adot, no ha sido capaz de robar y ahora el que llega es José Ángel. José Ángel es como la rumba. Se lo lleva todo, rápidamente saca incluso de banda, balón para Pablo Valcarce, agarrón claro, es cartulina amarilla, no es ni falta, por favor, ni en línea, ni el árbitro la ve, es falta y debería ser cartulina amarilla y ahora hay cartulina para Slavi. Mira, Marcos, que me expliquen esto. Falta de Slavi sobre Pablo Vázquez, el árbitro le explica la falta y le dice, le has dado un codazo en la cara, cartulina amarilla. Vamos a esperar para que puedas ver la acción porque... Va con aproximadamente un minuto de retraso. Entonces, Sí, porque es incluso el balón ya no estaba en esa área de acción, pero bueno. En fin, lo que comentabas antes sobre el costado derecho, sí que es verdad que ya vemos el posicionamiento de Paris Adot ya de inicio. Míralo, está actuando prácticamente de extremo. Es que se mete por dentro deja Pablo todo el Valcarce carril. y le deja todo el carril derecho a Paris Adot. Non La entendo, acción Fran, de la cartulina esa... Saca de Dime. cartón amarelo. Non entendo
¿Qué quieres decir? Uy, espera, remate del Depor, gol, 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 gol. ¡Gol del Depor! Llegada rápida por banda derecha, Paris Adot pone el centro y en el corazón del área aparece Pablo Valcarce para marcar el primero con el Depor, para celebrar esa paternidad con goles. Los niños vienen con el pan debajo del brazo y vienen con los goles bajo el brazo también. Marca Valcarce, primer gol para él con el Depor. Empata 1 el equipo coruñés, Manu. Bueno, pues estábamos deseando ver a Pablo Valcarce, que llevamos desde el principio de temporada con el run del buen futbolista que es. Y bueno, pues mira, precisamente este es un gol que se puede apuntar tranquilamente Imanol Idiáquez, ¿no? Porque son los dos protagonistas que han entrado justo al campo con las premisas que nosotros entendíamos, que es profundidad de Paris Adot, que ya estaba actuando prácticamente de extremo, Pablo Valcarce, que entraba por carril central, que realiza esas incursiones por dentro para dejar el carril para Paris Adot. Buen centro, tenso, con pase hacia atrás y la calidad de Pablo Valcarce, que no es un balón fácil de rematar y mete bien el interior ahí para dejarlo el balón lejos de Cacharrón. Una maravilla. Pues, o mucho me equivoco. Ahora Pablo Valcarce luchaba ahí por ese balón. Se liaban ahí a agarrarse en la caída del futbolista de Unionistas. Ha podido pisar en la cara a Pablo Valcarce con gestos de dolor sobre el césped. Se está poniendo la cosa tensa también en el terreno de juego, pero que lo vea Marcos, porque es una situación muy parecida a la de Lucas, ¿eh? Sí, ha salido todo el banquillo del Depor a protestar al cuarto árbitro. Claro, es que es lo que decíamos el otro día, o sea, y ahora si el codazo es cuando el balón no está ahí, o si esta situación es ya con el juego parado, ¿qué pasa? Es más una patada que una colleja, por ejemplo. Claro. Para min esta xogada non ten nada que ver ca de Lucas, é un forcexeo entre dous xogadores, debería ser, non sei, ainda non se viu o que fixo o árbitro, pero debería ser amonestación para os dous, porque os dous se enzarzan, e os dous sacan codo, meten pernas, quedan abrazados e acaba caendo un encima do outro. Amarilla para los dos, amarilla para Pablo Valcarce y amarilla creo que es Nespral, ¿puede ser? Sí, bueno. A ver si podemos identificar. Bueno, pues se la lleva así, Pablo Valcarce, sin lugar a dudas, y el otro creo que es el central, ¿no? O outro é o dorsal 6, ¿no? O dorsal 6, sí. Javi Villar. Vale. Bueno, pues amarilla para él también. Bueno, está el partido. Iba a comentar que, Manu, el Depor me parece que está lejos de decir me vale el empate. O sea, veo un Depor que sigue con el carril libre para Paris Adot, un Paris Adot muy alto y un equipo que quiere más. No, por supuesto. Las intenciones eran claras y previsibles. Estábamos viendo ya el posicionamiento inicial de Paris Adot muy adelantado, en un posicionamiento ya prácticamente de extremo. Y obviamente el Depor no viene aquí a tratar de salvar. De hecho, bueno, como lo estamos viendo ahora, va a ir a por el partido. Oh, qué buen gesto técnico de Davo ahora, dominando ese balón. Sin embargo, la perdió el Deportivo. Ojo ahí esa llegada, disparo, ¡fuera! Aparecía en esa segunda línea, Rastrojo. Me está encantando este futbolista. Llegó desde lejos del área, disparó y el balón se fue rozando el palo derecho de la portería de Germán Parreño. Pero el balón ya está en juego, como decimos, no hay tregua. Continuamente uno y otro, como si fueran dos púgiles intercambiando golpes. Unionistas y Depor parece que le quieren dar salsa a los 25 minutos que quedan por delante. Buscaba ahora el Depor a Pablo Valcarce, la dejaba pasar, no le entendió esa acción Davo y la bola llega a Cacharrón. Lo dicho, 20 de la segunda mitad en el Reina Sofía. Marcó Pablo Valcarce para el Depor, Unionistas 1, Depor 1. Procar Recambios, un ano máis, soñando con noso Depor e traballando para ofrecer a mellor atención e servizo para o teu coche. En Procar de Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios e recambios para manter o teu coche. E no noso taller de Procar en Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, todo o seu equipo traballando para ti e incondicionais con noso Depor.
Apúntalo, Mampa Plus. Ahí puedes encontrar una amplia gama de soluciones para mamparas de baño de diseño y a medida para todo tipo de cubretendales. Han diseñado un tendal propio con sistema de cuerdas deslizantes para tender. Mampa Plus utiliza materiales de máxima calidad y durabilidad. Tienen financiación a medida. Bueno, y una nueva tienda en calle Parque 1 con esquina Avenida de Hércules. Toda la información en su web, mampaplus.es. Ha salido al campo Pablo Alcarce y está protagonizando casi todas las acciones porque tiene un imán para recibir golpes, Manu. No, ha metido el gol, ha hecho 2 quiebros, ha hecho 2 pérdidas y ha recibido 4 palos. Bueno, para los minutos que lleva en el campo es una actuación notable, sí. Ahí viene Valenciaga, juega para Hugo Rama, para Pablo Vázquez, ahí está jugando el Deportivo, se ofrece Villares por el centro, sin embargo quiere seguir avanzando por banda izquierda el Depor, ahí falta ahora la protesta Dani Pons y se prepara un doble cambio en el equipo local. El partido se está ensuciando bastante, ¿eh? Le va a tocar al árbitro coger las riendas del choque porque esto se le puede marchar. Se prepara en la banda Iwan, futbolista de ataque escocés que jugó en el Athletic de Bilbao B la temporada pasada y está preparado también un mediocentro, Jordi Tour. Ahí la tiene Cacharrón, recibe la presión de Davo. Cacharrón golpea en largo, va a luchar por ese balón Pablo Vázquez. Tiene una pelea Pablo Vázquez con Slavi Ahí hay contacto, ahí hay contacto. Hay ahora una jugada, un balón aéreo, se ha llevado un castañazo. Un futbolista del Depor y su gorrama, ¿no? Es Mella. Y le casca a Carlos Jiménez. Oye, están pidiendo que entren las asistencias porque no sé, me da la sensación que hay sangre, ¿eh? Tal y como han llamado las asistencias, me da que puede haber ahí alguna herida. Y yo creo que el juego lo van a aprovechar para hacer los cambios. José Manuel, mira, aprovechamos y echamos un vistazo a lo que nos cuentan los oyentes. Sí, pues venga, esos mensajes que llegan a través de nuestra cuenta de X, de Twitter y también el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Mandamos saludos a José desde Uruguay. Natur nos dice 2 deportivistas desde Suiza, KTM Cartelle desde Francia, desde Estrasburgo. Bueno, pues saludos para todos ellos y todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. José María dice, con estos jugadores el Depor no le gana a nadie, no sean ciegos. Bueno, no estaba hasta el gol del Depor, no estaban los ánimos así muy arriba. Rocky también decía, partidazo en Lugo, el resto muy flojito. Rubén dice, bastante flojo, sin apenas ocasiones. Krat dice, yo no entiendo nada, lo de Lugo fue un espejismo. Bueno, pues más positivo, optimista es Mauricio, que dice, vamos a por la remontada, todo es posible. Hoy el Tottenham ha empatado en el minuto 98 y ganó en el 100. No está tan de acuerdo Joel, que dice, veo imposible la remontada. Pues ahora la vemos todos mucho más cerca y nada, si queréis enviarnos vuestros mensajes, a nosotros nos encanta que enviéis mensajes en el canal de Twitter, en @CorunaDeportiva y también en el chat del canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Hola, soy Luis Moya y venía a decirte que puedes calcular el precio de tu seguro de hogar o de coche a través de la app de Abanca o en la web, por si tienes un día de esos en los que no te apetece hablar con nadie. Pero claro, si no te apetece hablar con nadie, tampoco querrás escucharme. Así que me voy. Te dejo con la música o tu podcast o como se diga eso. Infórmate en abanca.com/hogar o en abanca.com/coche. Bueno, pues sigue el juego parado porque continúan atendiendo a Mella. Como decíamos, había sangre ahí y supongo que están intentando taponar la brecha del extremo del Depor. Los cambios... No sé si Marcos violación. Sí, a mí as repeticións non son de moi boa calidade, pero a mí dá má sensación que cabeza con cabeza. El Mella leva a peor parte. Ahora terá que ser atendido. Llevamos todo. Llevamos las tarjetas, los golpes, la sangre, las lesiones. Ay, hay que ir a la meiga. Han entrado Jordi Turi e Iwan, como decíamos, se han retirado Alfred Planas y Nespral, es decir, bueno, pues oxígeno en la medular del equipo de Unionistas. Y yo creo que en breve también el Depor va a mover ficha, ¿eh? Dime, Manu. No, bueno, estaba diciendo que está Emanuel tratando de explicarle a Davo, no sé si es mientras está Mella fuera o porque le hizo un gesto de que estaba bien, pero bueno, va a continuar por ahora en la punta. Hay nerviosismo, bastante revuelo en el banquillo. Está medio banquillo de pie, está hablando Imanol Idiáquez con su segundo, los futbolistas que están en el banquillo de pie también, pendientes de ver cómo está Mella. Bueno,
Y mientras el Depor con uno menos, no se entendió ahora Villares con Pablo Valcarce, balón en largo. Ahí llega Pablo Vázquez, Parreño, golpea el balón con el pie, la entrega a Iguan. Iguan, pues menos mal que hizo ahí una floritura bastante poco efectiva. Y se recompone el Depor. Ahí está preparado ya Pablo Muñoz en la banda para entrar en el terreno de juego. También un poquito de aire fresco en el centro del campo para el equipo coruñés. Uy, otra acción, otro choque entre dos futbolistas. Dani Pons ahí está pidiendo la cartulina. El árbitro que manda a los futbolistas que le protestan, que le dejen en paz, que no vayan a presionar. Y ahí vemos, creo que es Eric Ruiz y por parte del Depor, Davo, que se quedan tirados en el césped. Marco, está el partido ahora mismo difícil para el árbitro. Cualquier choque, cualquier situación, la lía. Moito choque, moito contacto no centro campo. Tampouco son accións de amonestacións claras que diste, bueno, pues vou tranquilizar o partido, vou sacar esta amonestación para este xogador. No, porque son todo choques, forcecheos. En fin, esta que decides non se ve moi ben, sinto non poder axudar. Ves os xogadores no chan, pero non se ve moi ben o que pasou. Va a haber doble cambio en el Depor. Se tiene que ir Mella. Ostras, hoy el día es aciago. O sea, salió con un golpe en Mella sustituyó a Barbero y ahora Mella se tiene que marchar. Y entra Pablo Muñoz, el dorsal 16. Y también se va a marchar Davo. Y va a salir Martín Ochoa al terreno de juego. Bueno, pues, Marcos, ahí está la cantera. Sí, a ver si deron 3 minutos, 20 minutiños, un partido importante e aí teñen o seu momento. Así que, ben. Estaba vendo a xogada que decíades, é moi complicada, é unha xogada moi rara na que o defensa quere darlle o balón e aparece Davo e tamén leva un golpe Davo e a súa vez Davo. Entonces o árbitro aí ten difícil, bueno. Deixou seguir, punto. Está de verdad, aquí ya se pide todo, se protesta todo, los banquillos en pie, los futbolistas tensos, es complicado, Y Manuel estaba perdiendo ahora la calma con Pablo Muñoz, que no estaba ocupando el espacio que él le pedía. Y bueno, pues ahora nos queda con Martín Ochoa en punta, Pablo Valcarce en derecha, Pablo Muñoz en izquierda, continúa Hugo Rama en la media punta. Y bueno, vamos a ver si con esto nos da para... por favor. Yo es que hay cosas que no las entiendo. Empujón de Martín a Martín Ochoa. Martín Ochoa sale rebotado contra un futbolista de Unionistas. Falta de Martín Ochoa. Hombre, a ver, vamos a ver la película entera, por favor. Lo va a tener complicado Martín Ochoa, porque con Eric Ruiz y Ramiro le va a tocar ahí pelear con las más feas, Ojo que viene Unionistas por banda derecha, balón para Iguan, la saca Pablo Vázquez, pelotazo arriba, a ver si el Depor puede sacar una contra. Están frescos ahí, 2 de los 3 que están arriba. Hugo Rama, qué buena acción. Pero ¿por qué pitas la falta? Pero si tiene el balón Hugo Rama, se marcha con el balón controlado, da la ley de la ventaja. Ay, por Dios, de verdad. Bueno, pues la tenía ahí Hugo Rama, eran Hugo Rama, Martín Ochoa y Pablo Muñoz saliendo a la contra, controló el balón, un gesto técnico maravilloso Hugo Rama, le estaban haciendo falta, pero no pites la falta si se ha llevado el balón. Ahora sí, ahora aplica ley de la ventaja ante una falta de Valenciaga, empieza a llover, ahora ya hay resbalones, ahora ya hay de todo y ahora lo que hay es una cartulina para Valenciaga, que creo que va a ser la segunda de la temporada. Para el lateral izquierdo del Depor, en una acción, una falta, creo que merecedora de cartulina amarilla. Pero bueno, tenemos que tener cuidado ahora porque Unionistas ahora pasa Álvaro Gómez, que era el segunda punta, pasa al extremo izquierdo. Ahora mismo se sitúan con 2 puntas, que son Iguan y Slavi, con 2 puntas de gran poder en juego aéreo, son de envergadura. Más Ramiro, que se incorpora a este tipo de acciones, hay que tener mucho cuidado ahora. Bueno, pues ahí está precisamente esa acción donde van a poder golpear el balón directamente sobre el área. La va a poner en juego Unionistas. Golpeo con pierna izquierda, muy pasado, a las manos de Parreño.
Y empieza a llover ahora con cierta fuerza sobre este Reina Sofía. Y como decíamos, pues lo complica porque veíamos ya por resbalones, choques. Bueno, está el partido físico y lo del agua le va a añadir una salsa a mayores. Ahí no controla ahora el balón el Depor. Va a ser saque de banda para Unionistas. Ahí está jugando el cuadro local por medio de Carlos Jiménez. Bola atrás para Eric. Eric toca el balón a banda izquierda para Ekaitz. Recibe la presión de Pablo Alcarce. Viene Paris Adot a intentar robar la cartera ante Álvaro Gómez, que quería progresar por esa banda izquierda. Juega Paris Adot. No te líes ahí, Paris, que es mal sitio. Encuentra balón atrás para Pablo Martínez. Golpea de primeras Martínez. La saca Eric. Viene bien Paris Adot desde atrás. Irrumpe. No tiene acierto en el pase, pero va a continuar Paris Adot. Va a llegar a línea de fondo. Muy presionado y va a ser córner. Pues ha sacado un córner de la nada Paris Adot. En el peinado, en la barba y en la manera de correr es Laureano Sanabria. Con 10 kilitos más, ¿no? Un poco más corpulento que Laure, pero sí. O cartón a Valenciaga moi claro, é un derribo de Sí, forma sí. temeraria. E despois a xogada que diste protestas ti. Espera un momentito, que hay córner para el Depor, la va a poner Hugo Rama, golpea con pierna derecha, balón al punto de penalti, el remate, queda muerta, no consigue llegar nadie a esa segunda acción. Espera que el balón siga en juego, la tiene Valenciaga, a ver si el Depor la cuelga, José Ángel, ¡ay, qué buen balón! Ahí va, segundo palo, tampoco hay nadie ahí para rematar, pero va a haber tercera acción, la bola le va a volver a caer a Valenciaga, bueno, va a ser saque de banda. Y espero que nos quedamos porque el Depor quiere seguir. Quiere ahí combinar con Martín Ochoa. Martín Ochoa metía al centro a la banda. Como malamente puede. Ahora empieza. Esto es como la Fórmula 1. Hacen falta los neumáticos de agua. Roba el Depor en área contraria. Pero golpea el balón Pablo Valcarce. Pega en un defensa. A ver ese rechace a quién le cae. A Unionistas. Y otro jugador que se va al suelo, otro codazo y otra cartulina amarilla. Y creo que es la segunda. La segunda para Slavi. Por un codazo. Se va a quedar con 10 Unionistas. A mí me Pues pareció muy claro. Marcos Ordóñez, nos vas a tener que aclarar tú esa acción. Hasta ahora o árbitro os codazos está os pereitando perfecto, está distinguindo os golpes de cabeza de cando saca o codo de maneira temeraria, sacou dúas por codos de maneira temeraria. Vos pedíades xogo brusco grave, a maioría dos codazos que sacan o codo sin ánimo de lesionar e sin forza excesiva son cartón amarelo, non cartón vermello. En este caso mantuvo o criterio, estou na vendo ahora, tamén é de maneira temeraria, chapó. Es con codazo e ten que amonestar. Segundo cartón a rúa. Bueno, pues van a quedar 11 más la prolongación. Va a mover el banquillo Unionistas porque se le ha echado ahí un roto. Había cambiado sistema para poner dos puntas. Se va a quedar solo con uno. Va a jugar con 10 estos 11 minutos. Y el Depor que va a intentar buscar un nuevo gol. Darle la vuelta al marcador. Recordamos 1-1 en el Luminoso. Y se va Slavi, ha durado poquito, entró en el terreno de juego. Pero mira, un detalle que le honra, que le ha pedido perdón al delegado. Ahí va esa falta, remate defectuoso, será saque de puerta para Unionistas. Sí, ha pedido disculpas. Y va a mover rápidamente ficha el equipo local, 2 cambios. Van a entrar en el terreno de juego Manu Ramírez. Y va a entrar también en el terreno de juego Adri Gómez. Y ahora sí que llueve con intensidad. Y decía yo hace un momento, es como la Fórmula 1, porque parece que han salido con los neumáticos de seco. Ha sido empezar a llover y empezar a resbalar gente. Entre las faltas, los que resbalan y tal, gente cayendo por el césped constantemente. Es que nos ha perjudicado todas estas interrupciones, este carrusel de faltas, de cambios, de tarjetas, ha perjudicado porque prácticamente de la segunda parte se ha jugado muy poquito, ¿no? Sí. Bueno, pues espera que ahí van a llegar los cambios. Se va a ir Javi Villar, otro de los futbolistas que está amonestado. Va a entrar el dorsal número 10, como decíamos, Manu Ramírez. Y también va a entrar en el terreno de juego. Recordamos, cuando quedan 9 minutos por delante. Y va a entrar Adri Gómez y se va a ir Álvaro Gómez. Gómez por Gómez. Exacto.
Bueno, que nos vamos a vivir ya la recta final del partido. 36 de la segunda mitad. Continúa el empate a 1 en el Reina Sofía. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad, incluso si sus audífonos no están bien adaptados. En Audias ajustamos todo tipo de audífonos de manera personalizada. Contamos con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Somos el centro auditivo más grande de Galicia y nos encontrarás en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí podemos ayudarte. Recuérdalo, en Mampa Plus te ofrecen una amplia gama de soluciones para el tendido de la ropa y mamparas de baño, adaptada a sus productos a las múltiples situaciones que se plantean hoy en día en distintas viviendas. Financiación a medida, puedes visitarlos en su nueva tienda en calle Parque 1, con esquina Avenida de Hércules en Monte Alto, o en el resto de sus tiendas. Si quieres informarte, visita su web mampaplus.es. Ahí viene Villares por banda derecha. Se organiza ahora Unionistas con un 5-4-1, un 4-4-1. Bueno, un 4-4-1. Sí, 4-4-1. Al final, Manu Jiménez se va a posicionar en este costado izquierdo y queda ahí Juan Comunico punta. Hugo Rama con Pablo Valcarce. Pablo Valcarce jugando constantemente por dentro. El Depor juega como si tuviera dos mediapuntas. Ahí está ahora Pablo Vázquez. Juega precisamente para Valcarce, de Pablo a Pablo. Ahí juegan ahora hacia la banda donde cae por ahí Hugo Rama. Se ofrece Paris Adot, pisa el balón Hugo Rama, levanta la cabeza, busca un compañero. Qué elegancia la de Hugo Rama sobre el terreno de juego. La tiene Pablo Vázquez, encerrado Unionistas. El Depor va a tener que buscar abrir la lata. ¡Qué entradita! ¡Qué entrada! ¡Qué patada abajo! Y qué cartulina amarilla que se va a llevar Jordi Tour. La protestan, pues nos aclararás, Marcos, pero yo le veo poco recorrido a la protesta, ¿eh? No sé. Vamos, entrada fuerte, abajo, tacos por delante. Y además con el juego ralentizado, pases cortos, muy estático, mucho más flagrante la entrada, ¿no? Ay, pues doy me vela ahora. Sí, pero o cartón ten que ser, non pode ser vermello porque ao ser por debaixo do tobillo pasa que a dúbida é como pon en la bota, se pon que os tacos por diante de forza excesiva, vou non deixar en naranja. Mira, falta a 10 metros así de la frontal del área, se la ha pedido Hugo Rama, sitúa el balón, suben los centrales del Depor, suben todos arriba, la golpea Hugo Rama directamente a puerta, la saca Cacharro. Lo pegó Hugo Rama con efectito. Rasita con el césped mojado. Eso es veneno puro. Y qué buena mano sacó Cacharrón para enviar a córner. Ahí ruge la afición del Depor, que quiere más. Quedan 5 más, prolongación. Va con el córner, la pone Hugo Rama. Balón al primer palo. Saca el balón de Kaitz. Le va a caer ahí José Ángel, que consigue encontrar a Valenciaga. El Depor ahora encerrando en el área a Unionistas. Recordamos que está con un hombre menos. Buen centro. ¡Ojo, ese remate fuera! Y había posición antirreglamentaria. Sí, entraba ahí ese remate. Ya no valía esa entrada de Pablo Valcarce, que va a todo. En ataque y en defensa. Pablo Valcarce va a todo. Remató, envió el balón por encima del larguero, pero ya no valía la acción por fuera de juego. Y lo que tenemos ahora es el Depor metiendo prisa para que Unionistas saque. El Depor no se conforma con el empate y Unionistas que va a alargar esto, porque con ese hombre menos ve que el 1-0 que le daba 3 puntos se ha convertido en 1-1 y que ahora peligra incluso ese punto. A entrada anterior, cada vez que se poñen a repetición parece máis vermella que a amarela. Sí. Como poñen máis repeticións a cámara lenta, xa nin che conto. Vamos, eso son Riazor roja directa. Bueno, ya empezamos a victimizar. Ahí está, va a todos los capotes. Me guiñó el ojo, Marcos. Sí se puede desde la grada. Va a sacar de banda Carlos Jiménez, el lateral diestro de Unionistas. Ahí va a poner ese balón en juego el equipo charro. Enfriando, intentando enfriar este Depor que había cogido ahora ritmo. Y va a ser precisamente balón para los coruñeses. Pues ha pitado mal saque. Sí, sí, mal sacada.
Estos son de estas cosas que ya apenas se ven, pero sí, bueno. no fútbol profesional, pero onde se ven por aí, debe ser que o de sacar de banda é complicado. Que sacar de Esto es banda. como cuando pitan en baloncesto 3 segundos en zona, que dices, coño, aún hay de esto. Y no es porque no se haga, pero bueno, ahí juega Pablo Vázquez. Pisábamos nos dun partido infantiles, que non lle corresían os nenos eso. Sí. Había ahora un Exacto, robo ahí de Unionista, salió Germán Parreño de posición, golpeó con el pie. Qué bien ha controlado ese balón Pablo Valcarce, balón para Villares por el medio de 2. Villares hay que tocarla antes, pero sigue el Pulpo, la roba el Pulpo. Hugo Rama, balón para Parisadot, hace el recorte, se mete por dentro. Parisadot, balcón del área, busca un compañero para asociarse. Encuentra a José Ángel, se ofrece Valenciaga en la izquierda. Ahí viene el ex del Athletic, qué bien se da media vuelta Valenciaga. Busca un compañero, tiene que acabar encontrando. Hay falta clara sobre Valenciaga y es una patada de cartulina amarilla. Es una patada de cartulina amarilla. Hay falta sobre Valenciaga, la va a poner en el área el Depor. Va a volver a intentarlo a balón parado. Llegaron los dos últimos remates precisamente a balón parado. Esos dos últimos remates del Deportivo y va a intentar poner esta también. Está golpeando bien Hugo. A ver, antes se estorbaron los Pablos, ¿no? En el remate de córner. Vamos a ver si ahora tenemos más fortuna. 42,5 pendientes en la tablilla. La pone Hugo Rama, el balón al primer palo. ¡Al palo! Y era propiamente, ¿eh? Botó el balón y se fue al palo. Se ha quedado de hielo el Reina Sofía. La ha tenido ahí el Depor. Va a sacar de banda Parisadot. Ahí está Paris, jugando con José Ángel. El Depor huele a la sangre. El Depor quiere más. José Ángel juega para Pablo Martínez. Los centrales del Depor actuando como media puntas. Está el Depor encerrando Unionistas. Ahí viene el equipo coruñés. La tiene el hispano-francés. Juega para José Ángel. Levanta la cabeza José Ángel. Se ofrece Villares. El que va a recibir ahí es Martín Ochoa. La deja con el pecho. Saca el balón Unionistas. La va a recuperar ahí el Depor. La tiene de nuevo José Ángel. Ahí está dominando el balón, vuelve a buscar un compañero, tiene a Paris en la banda, ahí está Paris, qué desmarque de Paris, llega a línea de fondo, ¡ay! Se le escapó el balón, le faltó frenada para poder dejar el balón en el campo, pero qué buen desmarque de Parisadot, en este momento donde se está jugando tanto al pie. Desmarque de ruptura y se quedaba solo. La intención es clara, ¿no? De Imanol con Paris, ¿no? De buscar muchísima más profundidad de la que teníamos con Simo, y qué bien lo vio José Ángel, ¿no? Para filtrar ese pase, meter un balón precioso. Bueno, están los delegados ahora del Depor y de Unionistas comiéndole la oreja al cuarto árbitro. Está Pablito Barros encima ahí del cuarto árbitro y le está señalando el reloj constantemente. El partido se decide en todas las parcelas. Parisadot, pelotazo arriba, buscando a Martín Ochoa. Salió de la cueva Eric Ruiz, envió el balón directamente fuera del recinto. Estamos a punto de llegar al 45, a ver cuánto añaden. La tiene Parisadot, va a sacar de banda Paris. Hay motivos para añadir 7 minutos. Bueno, pues veremos a ver. Vamos, ya te digo yo que como engada 7 minutos, aquí se va a liar. Porque bueno, pues de aquella menos. De aquella menos. La gente está que como, vamos, te lo digo yo, si el cartelón pone eso, aquí va a haber música de viento. Viene Hugo Rama, ahí está llegando al balcón del área, la deja para José Ángel, encerrado totalmente atrás Unionistas, a ver quién saca el abrelatas. Villares se encuentra por dentro Valcarce, qué buen gesto de Valcarce, se la deja para Martín Ochoa y será banda para el Depor. Se la pide rápidamente Parisadot, ya se ha cumplido el 45 y no hay tablilla. Pues nada, han decidido que es secreto. Villares juega con por si acaso, Pablo si Vázquez. dices que se va a liar, yo non poño la tablilla, engadir o que faga falta, xa está. Esta vez sorpresa, que non sepas. Imaginación. Hugo Rama, espera que viene José Ángel pone el balón. ¡Ay! Que se ha quedado ahí Martín Ochoa. Sigue presionando el Depor, esto ya es un frontón. Acoso y derribo, efectivamente, quiere entrar Dani Ponce en el campo para completar a lo suyo. Recordamos, Unionistas está con 10 con la expulsión de Slavi y desde el Depor ataca, martilleo una y otra vez. La tiene Hugo Rama, que es uno de los que lo ve más claro. Mete balón en profundidad buscando el desmarque de Martín Ochoa. La saca la zaga local buscando un pelotazo arriba. Por él luchaba Iguan.
Era para mí, bola de banda para el Depor. Se equivoca el auxiliar. Es imposible. Y se la da Unionistas. Mira, incrédulo el árbitro para el línea, como diciendo, seguro que... Bueno, pues sí, balón para Unionistas. Yo creo que, sinceramente, se ha equivocado, pero bueno. Y nada, el saque de banda nos va a llevar 3 días. Dice, mira, el colegiado dice 1 minuto más sobre eso que voy a añadir. Sí. Es uno más sobre algo. Sí. Estamos ya en el 46, a punto de llegar al 47. Ha enviado el balón a la altura del banquillo del Depor Pablo Vázquez. Saque de banda para Unionistas, toda la calma del mundo. Ahí va a poner el balón en juego. Non vos podo axudar porque non se ve por culpa do banquillo local, que non deixa ver quen foi o último en impactar no balón. Balón para Iguan. Iguan, claro, emparejado ahí con Paris Adot, le saca cabeza y media. Va a ser balón para Unionistas cerca del córner del Depor. Está estirando la acción ahí Unionistas, dejando que pase el tiempo, evidentemente. Están con 10. No le interesa que corra el tiempo. O mejor dicho, le interesa que corra el tiempo. Ahí va ese balón desde la banda. La quiere recuperar Pablo Valcarce. Llegada de Kite. Se la va a poner. Córner para Unionistas. Y se anima la afición local porque es una de las pocas opciones de poder llegar a la portería de Parreño. Descontou 8 minutos. O sea, 7 máis o que engadiu, supoño. 8 minutos engadido. Pues bueno. Estamos en el 3. Quedarán 5 más. Ahí va a poner ese córner Unionistas. Aquí el Depor sí que tiene que estar muy serio, porque es donde le puede meter peligro en el cuerpo el equipo salmantino. Balón al segundo palo y hay saque de puerta para el Depor. Bueno, pues ahora hay que desplegarse. Queda tempo para ter un par de ocasiones incluso. O sea que, sí, por supuesto. No, tiempo, vamos, hay tiempo para más de una acción. Algo pasa en la zona del palco que está la policía ahí, Mira, algo pasó ahí. Nada, están por ahí organizándose en previsión de... Ahí viene el Deportivo. ¡Qué balón ha perdido el Depor en el centro del campo! Ojo que ataca Unionistas. Llega ahí Pablo Martínez llegando a romper esa contra de Unionistas. El Depor ya está colocado. Toca el balón Ekaich buscando en la otra banda la aparición de Jordi Tour. Y el balón va a ser de nuevo para Unionistas tras el despaje del Depor. Llega Cacharrón que le mete un cacharrazo al balón, la manda lo más lejos posible. Toca el balón Valenciaga de cabeza, a ver si la consigue bajar el Depor. Si consigue tener de nuevo la posesión de balón el equipo coruñés. Balón buscando a Iguan, sale de la cueva Parreño y se la queda. Pone el balón rápidamente en juego en dirección a Villares. 3 encima de Villares, hay que superar esa línea de presión y la encuentra el Depor con Pablo Martínez. Ahí deja bola para José Ángel. Va a empezar de nuevo el Deportivo a construir su frontón. Viene José Ángel, el medio centro, toca atrás para Pablo Martínez. Ahora sí, los 10 futbolistas del Depor en terreno de juego de Unionistas, con los 9 jugadores de campo por detrás del balón, 9 más el portero. Intentaban ahora un balón en dirección a Martín Ochoa. Despeja el cuadro local y lo va a seguir intentando el Depor. Balón por la banda izquierda que se va a largo, sacará de puerta Unionistas. Estamos en el 50. Le está faltando un poquito de calma al Depor para atacar en esta situación, Manu. Sí, está buscando esos balones muy profundos con la línea de ellos muy metida atrás, ¿no? En ese bloque bajo, pero el campo estará muy rápido y en cuanto toca balón el césped, pues se dispara, ¿no? Hay que jugar más pases, más movilidad. Es difícil, son los minutos finales, pero tenemos que tener un poco de paciencia para que la ocasión que tengamos sea la certera, ¿no? Quedan 2,5, saca de puerta Cacharrón, enviando el balón lo más lejos posible, insistimos. Está con 10 Unionistas. ¡Uy! Falta ahora y va a ser cartulina amarilla. José Ángel. Para José Ángel. Pues nueva cartulina para un futbolista del Depor. Esto aquí no se va a jugar más, ya te lo digo yo. La cartulina no tiene mucha discusión, Marcos. Bueno, llega a destiempo. Vale, no, eu creo que os cartóns amarelos está esperitando perfecto. Así de claro. No, son entradas de maneira temeraria e estás esperitando todas ben.
Hasta ahora sí, pero mira cómo no iba yo desencaminado en mis datos. Llevamos con pues Sí, 6 de Unionistas, 4 del Depor. Esta Pues de mira. José Ángel es muy clara. Además, evito ataque prometedor por si había alguna dúvida. Él mismo Ojo, no se- ni protege, Ojo en esta acción, que nos queda nada, minuto y medio, y puede ser una de las últimas de Unionistas. Es una jugada a balón parado, sube con todo, la ponen en el área, la saca la zaga coruñesa. El rechace le va a caer a Ekaitz, quiere salir a la presión el Depor. Ekaitz juega atrás para Cacharrón, Cacharrón la rompe, buscando ahí la aparición de un central, Eric Ruiz, que se había quedado arriba para esa jugada, balón parado, casi se lleva ese balón José Ángel, no hagas falta que tienes amarilla, quiere robar Parisadot y es banda para Unionistas. Le dice el entrenador, quieto, sin prisa, que esto se acaba. Estamos en el 7 de prolongación, ya lo superamos, menos de un minuto. Ahí está Iwan, se le va a escapar el balón y va a ser saque de banda para el Depor, cerquita del banderín de córner. No nos va a dar tiempo, a que haya Nada. Y yo creo que el Depor ya también dice, hasta aquí llegamos. Va a poner ese balón en juego el Deportivo, Parisadot. Lo ponemos ya en juego o esto se acaba. Quedan 30 segundos. Peina el balón Pablo Valcarce. Lucha por ella ahí, luchaba Hugo Rama. Parisadot. No tiene dueño el esférico. Ahí le va a caer a José Ángel. José Ángel para Pablo Martínez. A ver si es la última. Pablo para Valenciaga. Valenciaga atraviesa la línea de medio campo. Levanta la cabeza. Encuentra un compañero. Ay, ese control que se va a ir muy largo. Bola para Pablo Martínez. Metedla ya que se acaba. Ponla que se nos va. Ahí llega Pablo Vázquez, se incorporan todos arriba, bola para Parisadot, llega por banda derecha, la pone Paris y el balón a las manos de Cacharrón y yo creo que con esto se acaba el partido. Estamos en el 53, dicen los futbolistas, le hacen gestos al árbitro pidiendo que pite el final, 53,5 ya, Cacharrón nos saca. Ahora sí, con pierna derecha, buscando arriba a Iwan. Gana ese balón Pablo Vázquez, a ver si tiene aún una más el Depor. Viene Parisadot por banda. ¡Oh, qué patada sobre Parisadot! Esto es cartulina amarilla, o sea, no tiene sentido. Es una patada que se ha escuchado hasta en la grada. La patada y después el desplazamiento de Adri Gómez, echando el balón delante del árbitro fuera del campo. Bueno, vamos a por la última. Suben todos, la va a poner Hugo Rama. Hugo Rama también se va. La va a poner Parreño. Parreño en corto para Hugo Rama. Bueno, es que hay que ponerla acabamos de hacer la de... Ay, Dios mío. Es que estás ya con el tiempo superado y es que si te la piensas tanto pasa esto. Que se te encasquilla la pistola y te la quedas. Bueno, pues resistió el asedio. Unionistas, no pudo el Depor hacer el segundo. Empezó con ventaja en el marcador. El equipo local con el gol de Losada niveló esto. Pablo Valcarce. El Depor se lleva un punto de Salamanca. Procar Recambios, un ano máis, soñando con noso Depor e traballando para ofrecer a mellor atención e servizo para o teu coche. En Procar de Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios e recambios para manter o teu coche. E no noso taller de Procar en Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, todo o seu equipo traballando para ti e incondicionais con noso Depor. Quien no falla es Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Miramar Oil dispone de personal, tienda, servicio 24 horas. ¿Que quieres lavar tu vehículo, dejarlo impecable? Disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, combustible de calidad a bajo precio. Nos ha dejado un poco de mal cuerpo esta última acción. No es la clave del partido, pero es ser un poco pagafantas, ¿no? Es decir, en vez de ponerla directamente cuando tienes todo el equipo en el área rival para rematar, ese tema de dale tú, le doy yo, tócamela en corto, bueno, pues no se saca la falta y nos vamos para el vestuario. Sí. De todos modos, bueno, ahora vamos a ver si vamos a enseñaros. Ahí está la afición
del Depor recibiendo los aplausos de los futbolistas que se han ido hasta allí a agradecer el apoyo durante todo el partido. Y bueno, pues ha sido una pena, pero también hay que decirlo, un partido donde quizás durante más minutos ha llevado más peso el Depor, pero que también ha podido acabar de cualquier manera, ¿eh? Sí, sin duda. A ver, nos quedamos con ese, entre comillas, mal sabor de boca por esta segunda parte, donde creo que esperábamos un poquito más del equipo. Es cierto que tanta falta, tanta interrupción, tanta tarjeta, pues ha provocado que el Depor no tuviera continuidad en el juego, porque, bueno, pues lo demostró precisamente con el gol de Pablo Valcarce, ¿no? Nada más hacer las sustituciones, minuto 60, una buena combinación, una buena llegada, el empate del partido. Y bueno, pues yo creo que podíamos haber sacado algo más. Es cierto que tanto la lesión de Barbero como la lesión de Mella trastocan todo el plan ofensivo del equipo, nos dejan un poco descolocados y tenemos que pedirle también un poquito más a algunos futbolistas como Davo, ¿no? Pues que sí que trabaja una barbaridad, que se sacrifica muchísimo, pero no acaba de aportar lo que realmente tiene que aportar, que son esas acciones ofensivas. Y hoy me quedo también un poquito con un sabor agridulce de Pablo Muñoz, ¿no? Porque ha dispuesto de bastantes más minutos. Yo creo que es un jugador muy habilidoso, que puede aportar mucho. Es cierto que actuó un poquito fuera de su posición, ¿no? Que es un poco tirado al costado izquierdo y él es más media punta. Pero bueno, seguimos con la buena línea y buena sensación del equipo. Hemos sumado un campo donde los 2 últimos años habíamos perdido. Y bueno, pues nos quedamos un poquito con esas ideas, ¿no? Marcos, que nota lle poñemos ao colexiado? Eu, Anaco, que lle puden ver, para mí fixe unha gran arbitraxe, así de claro. Mantuvo o criterio uniforme durante todo o partido, distinguiu moi ben os choques, os forcexeos, sinalando ou deixando xogar ou sinalando meras faltas, distinguindo isto das conductas temerarias. Valiente en todo momento, incluso co tempo engadido, que sabedes que para min a veces racanease con eso, el engadiu casi 9 minutos. Para min moi bo criterio cos cartóns, bueno, non entro a discutir todas as cousas que dicíades porque non se trata de interrumpir aquí, non, a narración do partido, pero bueno, non na tele a ventaxa que ten é ver as repeticións en algunhas cousas, por exemplo, esta última que dicíades que é cartón a unha entrada que lle fan a Paris Adot, para mí en ningún momento, porque non hai unha entrada temoraria, nin hai ataque prometedor. A entrada que lle fan a Valenciaga, La última, la de Paris Adot. Sí, non Bueno, é si ataque eso no es prometedor. tarjeta, yo me bajo, ¿eh? Sí, xa Pues perdió. que, Marcos, no, Sí. no es ataque prometedor, pero es una patada donde no encuentras el balón y es que, o sea, fuerza excesiva, patada exagerada, o sea, a ver. No último minuto, Fran, que entréntase que xoguen é que simplemente, pois eso, sancionar condutas temerarias. Eu aquí teño moitas dúbidas de que isto fora unha conduta temeraria, porque o xogador fai unha entrada como a que lle fan a Valenciaga, que tamén dis que é cartón amarelo. Eso non hai impacto, que o xogador de Unionistas mete a perna e si trastabille a Valenciaga, pero eso non é un cartón, porque senón acabaríamos con 20 e pico cartóns todos os partidos. Para min fixo moi ben, e a única duda que me quedo é con esa da primeiro tempo, que non puiden ver, que é a xogada que describí desde que empeza fora e termina dentro. Eso sí que la de Callarga. Sí. Sí, a mí la que sí que me gustaría que vieras con calma, la de la segunda parte de Pablo Valcárcel, cuando yo digo durante la retransmisión que es similar en concepto de acción a la expulsión de Lucas. Sí. A mí me da la impresión de que creo que era Javi Villar, cuando se está cayendo, cae intencionadamente sobre Pablo Valcárcel, sobre todo sobre su cara. Entonces, bueno, yo es un poco lo que recriminaba, ¿no? Que es en ese sentido, acción sin balón, me voy a dejar caer aquí y voy a hacerle daño aquí al rival. Hombre, si fora así como diste, sí, sería cartón vermello, pero eu na televisión non distinguín ese ánimo de facer dano. Pode ser que a impacte, pero non con ánimo de agresión a un adversario, que foi o que pasou na xogada de Lucas. Para mí fixo un gran arbitraxe, valiente, porque de feito estou seguro que tuvo bastantes protestas do club local. Para mí fixo un gran arbitraxe, sobre todo mantendo un criterio durante todo o partido. A mí gustou moito. Sí, no, bueno, en eso yo creo que no hay duda. Al final es un partido pues, de 10 tarjetas. Bueno, es un partido de mucha tensión, lo veníamos hablando en la primera parte, ¿no? Muchas confrontaciones entre ambos. Sí. En la primera parte se pudo jugar más, en la segunda fue muchísimo más trastabillado todo el juego y eso creo que a la larga nos
nos perjudicó. Yo estoy contigo, yo creo que el árbitro, aquí al final le llamaron un poquito de todo, que es la costumbre, ¿no? Claro. Pero bueno, yo estoy leyendo algunos de los mensajes de los oyentes. Julio está de acuerdo totalmente contigo, Marcos. Dice, Dios. Nefasto, el nivel arbitral de bueno. la categoría es nefasto. Quedo más tranquilo. Mi madre, lo que nos queda que aguantar. Cada semana un circo nuevo. Penita que siempre esté este tema en nuestros partidos. Ya es que totalmente han visto el mismo partido que tú. No, o único, sí que hai a entrada esa que digo eu que na repetición, claro, cando ves a repetición, o sea, canto máis repetición ves, e canto máis cámara lenta ves, máis dura che parece. Aí sí que co cartón amarelo quedase corto, pero é que eso en vivo é moi difícil moi difícil de sacarlle cartón vermello sin estar totalmente seguro. Eso mellor sí que con VAR, pois o mellor diría, oye, ven a revisar esta xogada porque está aí. Pero, bueno, eu, sinceramente, neste fútbol que non hai VAR e que tanta disputa no centro do campo e tantos golpes, casi todos soubéramos sacado cartón amarelo e punto. A verdad, as cousas como son. Manu, a ti, no sé, ¿te preocupa tantos empates? Porque estaba, bueno, ahora un poco leyendo más mensajes de los oyentes. Hay quien destaca que estamos invictos y hay quien destaca que llevamos solo 6 de 12 puntos. Bueno, a ver, yo creo que la gente es para que se ilusione, principalmente para que estemos tranquilos, ¿no? Pues yo lo decía antes, las 2 últimas visitas al Reina Sofía se saldaron con 2 derrotas. Y además 2 derrotas, bueno, pues alguna con imágenes que no nos gusta recordar, ¿no? Yo creo que hoy, una vez más, el equipo ha sabido recomponerse, porque no nos olvidamos que al final, pues, Barbero se lesiona a las primeras de cambio, ya te trastoca bastante el plan de partido. Luego sale Mella, que es uno de los futbolistas que entra y tiene que abandonar también el campo. Bueno, el equipo sale a la segunda parte muy bien plantado y Manol yo creo que acierta totalmente los cambios, no solo porque sean los 2 protagonistas de la acción del gol, sino porque pues Paris Adot nos ha dado una profundidad que nos faltaba en todo el costado derecho en la primera parte y Pablo Alcarce, pues lo decíamos antes, ¿no? Un protagonista total de todo lo que ha jugado. El equipo ha estado bien, no le ha perdido la cara al partido, lo ha intentado hasta el final. Bueno, yo sigo pensando que es para estar orgullosos, tranquilos y sobre todo ilusionados, ¿no? Yo creo que el sentir general del deportivismo tiene que ser ese, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Este equipo transmite confianza, transmite solidez, transmite querer ganar. Me quedo con esa imagen de Hugo Rama en el último córner, ir rápido a sacar el córner. Vamos, hay hambre. Entonces, en ese sentido, yo estoy contento. Bueno, lo que pasa es que hay que rentabilizar más también los partidos porque con esta media sí que para estar arriba no llegaría. Paula dice, este equipo lo que tiene es que acoplarse, aún el equipo tiene que cocinarse porque no olvidemos que, bueno, titulares solo hay 2 jugadores del año pasado, así que tranquilos, que falta mucho trabajo por hacer. Es una opinión de los oyentes. De todas maneras, ¿cuánto tiempo xogamos contra 10, Manu? Oye, 20 minutos, sí, no. Minutos por lo menos. Tampouco houve ocasións clarísimas. Bueno, sí, houve unha... No, a ver, hubo cercamiento al rival, pues hundirlos en su área, hubo llegadas, pero no ocasiones, como tú dices, ¿no? Eso un pouco a reflexión que ten que facer o Deportivo neste caso. Eu creo que aí a falta de a verdade que Barbero, Lucas, Jeremai, oye, son igual é demasiado lastre, tense que notar un pouco que eran 3 xogadores básicos, ¿no? Faltaban os 3 xogadores titulares de ataque. Yo creo que lo apunta bien el oyente este que comenta que falta todavía lo que se llama la cohesión, ¿no? Esas sociedades, esas sinergias que se van generando entre los futbolistas, son todos futbolistas, bueno, pues que no habían jugado junto antes y se nota sobre todo pues en esos metros finales, ¿no? Pero bueno, yo creo que es para estar tranquilos, porque a mí pues José Ángel me parece un jugador espectacular, todo lo que le aporta al equipo. Hugo Rama está demostrando todo lo bueno que lleva dentro. A min o Hugo Rama foi o xogador que máis me gustou do que estou vendo. Me pareceu un xogador que crea moito xogo. Foi o que conduciu o xogo de ataque do Depor, non? Acabou pobre fundido, porque estaban mirando como o pobre xa non podía máis. Corría de o que podía. A mí me gusta mucho porque que non xogou 90 minutos. Claro, me gusta mucho, os decía, porque es ese media punta que ya no se ve, ¿no? Porque hoy en día los media puntas son más de mucha chispa, de pase rápido, y él no, él retiene el balón, lo aguanta, levanta cabeza, atrae rivales, genera espacios, le da tiempo a los compañeros
a ocupar esos espacios, a moverse. Bueno, a mí por ahora me está encantando. Bueno, vimos una segunda mitad donde con ese cambio por completo en la banda derecha se consiguió más mordiente, ¿no? Yo creo que por ahí mejoró bastante el equipo. Son futbolistas, yo creo que totalmente distintos, ¿no? Los que entraron y los que salieron del terreno de juego. Un Chimo Navarro que cierra la banda, un Paris Adot que tiene más proyección en ataque. Y luego pues también hemos podido ver, ¿no? Con la salida de Callarga, un Pablo Vázquez que ha jugado más metido por dentro y que ha sido un incordio, decíamos, intensidad pura, ¿no? Se ha luchado infinidad de balones, ha recuperado y presionado bien arriba y ha estado pendiente también de llegar y finalizar. Sí, tal cual. Yo creo que hoy hemos visto una buena versión de Callarga. Hemos visto otra vez a un Valenciaga que es dueño y señor de todo el carril izquierdo, aunque sí que es cierto que en esas primeras acciones, bueno, se comió un par de balones con Rastrojo, que es un futbolista difícil de atar. Pero bueno, en líneas generales, pues bien, la verdad que todas las incorporaciones, todo lo que estamos viendo, yo creo que en general nos está gustando y bueno, pues hay que darle un poquito más de tiempo. Estoy de acuerdo también, ¿no? Con Josiño, con que quizás hay que rentabilizar un poquito más, ¿no? Porque en puntos pues ya van pasando los partidos y vas viendo que se te van escapando del casillero. Pero bueno, pues también seguimos imbatidos, hemos recibido pues este único gol hoy, que es un error individual propio, además, que no es un gol, digamos, provocado directamente por juego del rival. Y bueno, pues es para seguir ilusionados. Ti sigues pensando que hoxe mantuvimos a seguridade defensiva dos 3 primeiros partidos? Sí, yo creo que sí, porque al final, pues esa acción, lo que tú comentabas, ¿no? Si puede haber fuera de juego posicional o no, bueno, es una acción muy aislada. Aislada, sí. Claro, estamos ante un equipo Unionistas que creo que nos tiró 7 o 8 balones al área y no ha conseguido rematar ninguno, los hemos rechazado todos en ese juego aéreo, seguimos siendo fuertes. En juego con balón, quitando pues una acción ahora al final que se escapaba Iwan de Pablo Martínez y estuvo atento Germán. Bueno, no recuerdo una ocasión clara de juego ofensivo que nos hayan superado. Sí, eu creo que esa seguridade sí que a seguimos mantendo. Eu que estes días escoitei moitos entrenadores decir que os delanteros son os que ganan partidos, pero os defensas son os que ganan campeonatos. Os defensas ganan campeonatos, os delanteros partidos. Bueno, tú sabes que las has escuchado 1000 veces y los árbitros también tenéis vuestras frases. Hay muchas frases. Yo escapo mucho de esas frases para la galería, porque muchas de ellas no tienen fundamento y los campeonatos los ganan los equipos, no los ganan ni los delanteros que meten goles ni los porteros que los evitan, los ganan los equipos y en ese sentido yo creo que este año tenemos un buen equipo. Hoy hay que incidir también que estábamos en un partido sin Lucas. Claro, Lucas, Jeremiah y ahora Berbero, creo que eso tense que notar un pouco. Es que Lucas se nota, mira, hoy para los que dudaban la semana pasada por el tema de la expulsión, pues hoy vemos lo que se nota nunca, ¿no? Lo que es capaz de hacer. Es cierto que Hugo Rama golpeó muy bien el balón parado, pero Lucas te da otro tipo de prestaciones que hoy no hemos visto en el campo. ¿Puedo meterme en un charco, Fran, antes de que empezar a rolda de prensa? Y verás hasta onde te chegan as catiuscas. A mí Pablo Muñoz sóbrame. Quero dicir, como outros xogadores, non? Sí. Tens que buscar un todos os anos. Sí, é que non sei. Claro, xa sabía que me iba a desmeter comigo, que era un magnífico xogador. Pero a mí recórdame os Kuki, os Zalázar, os Olave. Quero dicir que van pasar por aquí xogadores de outras canteiras que non van superar, por exemplo, neste caso, pois estaba Jairo no banquillo, Diego Gómez, que sabedes que a mí que me encanta, que é un xogador fantástico. Non vexo que este chaval, que seguramente pode ser un magnífico xogador dentro duns anos ou que sea, non sei por que temos que ter paciencia con este tipo de perfiles de xogadores, por non focalizalo no Pablo Muñoz. Non sei por que temos que ter paciencia con este perfil de xogadores e sin embargo, os nosos teñen que derribar a porta. Ahí. Yo te entiendo perfectamente, Marcos. En defensa de Pablo Muñoz, lo único que puedo decir es que en su posición jugó los apenas 8 minutos que jugó la semana pasada en Riazor. Hoy sale tirado a un costado porque la posición natural de Pablo Muñoz es la que está ocupando ahora mismo Hugo Rama, que lo está haciendo perfecto, lo está haciendo genial. Y entonces, bueno, todavía no lo hemos visto en su sitio. Sí. Perdonad que tenemos ya por aquí a Imanol Díaz llegando a la sala de prensa de este Reina Sofía. Vamos a escuchar al técnico del Depor analizando este empate a un tanto hoy aquí en Salamanca. Vamos a escuchar ya al míster.
Se le va a preguntar primeramente por este empate y por cómo se ha desenvuelto el partido. ¿no? Que quedándose con 10 unionistas podía estar ahí la victoria, pero al final no ha sido posible. Sí, un partido para nosotros con muchos accidentes. Creo que la palabra de hoy es accidentes, porque bueno, hemos perdido 2 jugadores por lesión, uno nada más empezar el partido, otro en la segunda parte, y la verdad es que bueno, el gol también ha sido un accidente y bueno, a pesar de eso hemos sacado el empate. Es verdad que bueno, los últimos minutos con uno más no hemos gestionado de la mejor manera, ellos han estado más listos que nosotros, pero bueno, con todos los accidentes que ha habido, pues bueno, un punto, queríamos 3, pero creo que el equipo lo ha trabajado y no le podemos poner un pero al trabajo de los futbolistas. Mister, sobre Barbero, ¿cómo se ha condicionado que su salida del campo? Porque no hay otro futbolista con un perfil similar y bueno, en principio a la espera de las pruebas médicas, ¿qué pinta tiene esa rodilla? Sí, pues además se junta que no tenemos a Luca, no tenemos a Jeremai, pues la baja Barbero todavía pues tiene más influencia, ¿no? Bueno, hemos puesto a Davo, lo hemos sacado a Martín, vamos a ver, esperemos que no sea mucho, pero bueno, es una lesión que vamos a ver, esperemos que sea poco, puede ser menisco, pero es verdad que en caliente es difícil ver y esperemos a las pruebas. A Mella, ¿qué tiene exactamente? La roto la nariz, sí, la verdad es que bueno, en 4 jornadas nos han roto un peroné y una nariz, y hoy alguna otra nariz podía haber caído. La verdad es que me preocupa el nivel de agresividad que están teniendo los rivales con nosotros. Está bien que se juega al límite, pero creo que ya te digo, nos han roto un peroné y una nariz en 4 jornadas. Como sigamos así, para noviembre no tenemos futbolistas. Muy molesto. ¿Concentraciones arbitrais un poco con rivais? Bueno, ya te digo que hoy nos han roto una nariz, nos han podido romper otra porque se la había metido 2 codazos, nos han roto hace poco un peroné. Pues oye, estos son datos objetivos, no me lo estoy inventando yo. Y ya te digo que no me gusta hablar de cosas fuera del juego, tengo mi responsabilidad con el juego. Creo que el equipo hoy, bueno, pues a pesar de todos los accidentes se ha rehecho, que los chicos lo han peleado, bueno, pero la realidad es que tenemos un peroné roto y una nariz y un tabique nasal partido hoy. Aspecto futbolístico, o equipo estuvo mellor na segunda metade, quisese un pouco axitar a árbore, a facer cambios. Que balance faz un pouco desa primeira metade e o que pretendías na segunda? Sí, nos ha costado, la primera parte nos ha costado. Es verdad que el Unionistas es un equipo muy bien trabajado, que hace muy difícil a los rivales, que está muy encima, que te dificulta la salida, que luego además ellos, bueno, tienen un juego directo con la gente de arriba, el punta, la gente de segunda línea, que, bueno, incomoda mucho. Y, bueno, nos ha costado dominar, nos ha costado entender dónde estaban los espacios, porque es verdad que, bueno, quizás hemos entendido que era por fuera y teníamos un poquito más por dentro para luego... Bueno, nos ha costado, es verdad, la primera parte nos ha costado y luego la segunda parte, bueno, es verdad que han hecho el gol nada más empezar el accidente y luego me parece que hemos hecho buenos minutos, hemos tenido más situaciones. La verdad que el palo, pues, hoy podía haber entrado y haber en otra cosa, pero bueno, hay mejora, evidentemente hay mejora, pero este tipo de contextos, bueno, ya hablábamos en la previa que nos vamos a encontrar. Unionistas por algo aquí es tan fuerte y bueno, pues oye, ya te digo, una lección más y un paso más en el camino. Hablando de los goles, ¿qué pasa en el tanto de Unionistas? Porque se quedaron los jugadores varios levantando la mano como pidiendo fuera de juego y después entre uno y otro nadie fue capaz de sacarla. Y después en el que marcáis, justo sacas a Valcarce y a París y son los 2 protagonistas. Sí, luego de ellos, bueno, pues es un desajuste de la línea porque al centro de 3/4 Pablo Vázquez quiere achicar, Pablo Martín no achica con él, entonces habilitamos al jugador que está allí. Es verdad que es un balón al que no llega el delantero porque estamos altos y luego, bueno, se le escapa Germán. Y nuestro gol, bueno, pues es una buena acción colectiva, la verdad es que es una buena acción de todos y luego la finalización de París y de Valcarce, bueno, de la calidad que tenemos y un buen gol que también, oye, nos da alegría porque los cambios al final, oye, que entiendan su papel es importante y creo que tanto París como Valcarce como el resto de los que han salido han hecho un buen trabajo. Mister, ¿qué valoración hace de pues lo que va de Liga, donde el Depor ha dado la cara en todos los partidos, ha llevado la iniciativa muchas veces, pero por contra, bueno, son 6 puntos ya que han volado, ¿no? Pues si nos fijamos en los puntos, evidentemente, pues menos de los que nos gustaría. Si nos fijamos en el comportamiento del equipo, creo que en general mejores noticias que malas, ¿no? Bueno, ya te digo que me preocupa más que tengamos fuera a Jeremai, que tengamos sancionado a Lucas por una acción que podemos discutirla, aunque si se la damos, que tengamos fuera a Barbero, que hayamos perdido igual a Mella, pues eso es lo que más me preocupa ahora mismo, que mucho más que el comportamiento del equipo, que creo que en líneas generales es bueno.
Sobre el tema de las entradas, árbitros y demás, eso está afectando mucho también a algunos jugadores que enseguida protestan, levantan las manos y luego eso puede provocar que estén más nerviosos durante el partido. No, pero yo no veo nerviosos a los jugadores. Lo que pasa es que si te están linchando a hostias, al final, pues evidentemente te quejas, ¿no? Pero es que hoy nos han dado de todos los colores. Que decir que, bueno, los límites del reglamento, evidentemente, los tiene que aplicar el árbitro. Es muy difícil arbitrar, pero bueno, creo que empezamos a tener partidos en los que el límite de agresividad de los rivales, bueno, roza lo preocupante. Ya te digo que un peroné y una nariz rota en 4 partidos lo dice todo. Repito, no, los árbitros bastante tienen con su trabajo, es muy difícil, pero evidentemente si nos ayudamos, más complicado. Vale, chicos, a la última ahí. Le preguntan por ese gol de Valcarce y le preguntan a Idia que si es de lo mejor del partido, una situación especial. Sí, bueno, ha sido una alegría. Es verdad que la situación de Pablo ha llegado tarde porque, bueno, por el mercado. Cuando se pone en marcha, bueno, pues tiene el nacimiento de su hija que se pierde también 3, 4, 5 días ahí con nosotros, se pierde un partido y bueno, la verdad es que el equipo le ha cogido muy bien porque es un chaval fenomenal y además ha demostrado hoy el buen futbolista que es. Bueno, Pablo tiene mucho gol y es una buena noticia para el Depor. Un poco por la atmósfera. Tú estás aquí cerca en Guijuelo, como vivicho de Reina el día de hoy, con las afecciones, con este ambiente de fútbol. Precioso, la verdad es que bueno, yo tengo mucho cariño a esta tierra, desde aquí mando recuerdos a mis amigos de Guijuelo, tengo una experiencia maravillosa aquí, sé la pasión que hay por el fútbol en Salamanca y me encanta ver este ambiente y luego bueno, pues dar las gracias de nuevo a nuestra afición que otra vez ha dado una lección, un espectáculo y la verdad es que en ese aspecto ha sido un partido precioso y el fútbol desde luego debería ser esto. Vale, gracias. Bueno, pues finaliza la comparecencia de Imanol Idiáquez, que lo ha dejado yo creo que muy clarito, ¿eh? Nos han dado hostias de todos los colores. Dice que es preocupante dónde se sitúa el límite para determinadas situaciones y bueno, pues ha repasado la lesión de Barbero, el peroné de Jeremai y la rotura de nariz de hoy de Mella. Decía, a este paso en noviembre no tenemos jugadores. Manu, Marcos, ¿cómo lo veis? Bueno, yo lo primero que estoy viendo aquí es al pobre Alberto que está intentando salir del campo, que había salido a calentar y lo están asediando allí unos aficionados para que le den hasta las botas. Pero bueno, referente a lo de Idiáquez, sí que bueno, me quedo con eso que dice de que fue un partido de accidentes y creo que tiene toda la razón, porque al final pues poco se pudo ver del planteamiento de hoy porque se nos desmontó a las primeras de cambio con la lesión de Barbero. Y sobre lo que habla de la excesiva dureza en contra, bueno, yo creo que al final hoy la tensión del partido que fue increciendo fue un poquito por los dos lados, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues al que intenta crear, al poseedor del balón, pues es el que suele recibir, ¿no? En ese sentido. No creo que sea algo contra el Depor. No, vamos, yo no lo veo así, pero no sé si Marcos opina de otra manera. No, evidentemente non, porque eu vexo desde o punto de vista, por moito que queiramos un equipo, eu vexo desde o punto de vista do árbitro, este sacou cartóns para os dous lados, como digo, eu vi moitas protestas do club local, creo que o Deportivo tamén fixo entradas fuertes, as amonestacións de Pablo Valcárcel, a Valenciaga, a José Ángel, para mí foron correctas, outras que perdonou, estou me acordando dunha de Pablo Rama, outra de Davo, esas perdonou por non ser cartóns amarelos tamén, e despois, pois bueno, peca un pouco para min, a miña maneira de velo, de vitimismo, non? Levou un golpe na nariz Mella, eu sabedes que son fan de Mella, pero claro, se vai xogar ao fútbol e chocan cabeza con cabeza, pois pode levar un golpe e pode salir sangrando, efectivamente. A lesión de Barbero non a vin, pero polo que vos escoitei a vos, non houbo, preguntei-vos se houbo contacto e dixestesme que non, entón non sei un pouco Bueno, non a vin, o sea, realmente a Barbero vimos que viña coxo sin saber por qué, o sea, eu non sei se foi el só, se foi nunha acción con rival, se foi era un barullo na área e logo cando o balón xa está lonxe dali é cando ves que ven coxeando e con problemas para camiñar. Non sei, estamos levando este debate a unha parte que creo que o Deportivo que ten que puñer é fútbol, así de claro, estuvo xogando contra un menos durante 20 minutos máis o desconto, eso é o que ten que pensar, como puñer o fútbol no campo. Si nos centramos en que es que un jugador mío llevou un golpe na nariz, outro torció na rodilla, outro, sí, entón non poderemos ter autocrítica que
que realmente faga o Deportivo pois ser o superior ao rival. Estamos pensando en cousas externas, eu creo que nos está despistando do objetivo. Bueno, eu supoño que as análisis evidentemente son noutro sentido cando se fan de portas para dentro, porque evidentemente ten que ser así. Sí, Fran, Que pero ti tamén escoitas comprendo- a un adestrador decir que nos lincharon a hostias, a mí non pareciume, evidentemente, o Unionistas pon as súas armas no terreo de xogo e evidentemente vai intentar trabar o xogo do Deportivo, pero non vin nada un partido violento por parte de Unionistas. E vin entradas dos dous lados, entradas dos dous lados. Las entradas sí, Marcos. En lo que sí tiene razón Imanol es que hay hasta 3 codazos, ¿no? de los futbolistas de Unionistas. Sacó cartón, se expulsó a un, mano. Sí. No digo, si no lo estoy defendiendo. Digo que sí que es cierto que una cosa es una entrada en juego, ¿no? Con balón en disputa de pierna con pierna, y otra cosa es un codazo. Pero bueno. A ver, al final se le viene todo encima. Además, hablamos de algo que es por acumulación, es decir, no lo dice solo por el partido de hoy. El partido de Lugo es un partido donde se reparte mucho. Sí. Hoy es un partido muy físico. Los partidos de casa son partidos donde el rival acaba el encuentro con muchas faltas cometidas, entonces supongo que lo que hace es, hombre, la crítica en global. Y luego, que también yo creo que hay que comprender a un técnico que en 4 partidos ha perdido a 4 jugadores. O sea, me parece que empezábamos la liga en plan de, cuánta gente hay y cuántas alternativas, pero es que el Depor por el próximo partido de medio campo hacia adelante va con los justos, porque además se le han concentrado todas las bajas ahí. Entonces yo entiendo la preocupación de un técnico que ve que, ostras, que me estoy quedando un cuadro. Sí, que tampoco no es un victimismo, ¿no? Él simplemente expone una realidad desde su punto de vista, y es cierto que seguramente hoy carga más la mochila las acciones de Lugo, que no tuvieron repercusión a nivel de tarjetas. Hoy sí, pero claro, al final, pues si Imanol entra en el vestuario y verá vestidos de calle a Lucas, a Jeremai, para la semana que viene va a ver a Mella y a Valcarce, y a Barbero, pues esas cosas te molestan, ¿no? Y te sacan un poco del sitio. Bueno, el panorama, ya digo, es complicado, porque además son 2 futbolistas de los que mejor han arrancado la temporada, o 4 si me lo... A ver, Barbero en los minutos que ha disputado, yo creo que ha sido un futbolista que ha dejado muy buenas sensaciones y que le ha aportado mucho al equipo. De Jeremai y de Mella ya no decimos nada, porque para mí a día de hoy son claves en este Depor, y de Lucas, pues ¿qué podemos decir? En el 60% de los goles del Depor interviene Lucas, o sea... Claro, se te caen 4 piezas importantes, eso en 4 jornadas. Claro, sí, eso. A ver, es un bagaje preocupante, ¿no? Sobre todo, bueno, pues estos partidos que vienen, que al final parece que solo suma y solo importa lo del final, y todos los puntos suman lo mismo, ¿no? Entonces, al final, pues te quedas sin alternativas, que el Depor la sigue teniendo. Hoy hemos visto pues minutos de Martín Ochoa, minutos de Pablo Muñoz, minutos de Pablo Valcarce, por fin. Bueno, pues al final también te reconforta un poco ver que vamos recuperando, entre comillas, a jugadores como Valcarce, que no lo habíamos visto hasta ahora y que aporta mucho. Callarga hoy ha tenido una actuación para mí notable. Bueno, sí que nos esperamos un poquito más de los Pablo Muñoz, de los Davo, de esos futbolistas que yo creo que tienen que aportar algo más que solo trabajo, ¿no? Bueno, pues seguimos esperando que venga aquí a la sala de prensa alguno de los futbolistas del Depor. Va a ser hoy también la zona mixta, ante el riesgo de que llueva, como ha llovido durante buena parte del partido. Se ha trasladado aquí a la zona mixta. Así que, Josiño, en las redes sociales sigue habiendo cabreo. ¿Qué dicen sobre esas declaraciones del míster? Pues la verdad que en general están de acuerdo con él, con esas declaraciones sobre la agresividad un poco de los rivales, y ese peroné y ese nariz que, bueno, pues que han roto en estas 4 jornadas. Hay quien pide que se centre un poco más en el juego y en ganar los partidos, y por ahí van un poco los mensajes de los oyentes. Ahora acabo de cerrar el chat de YouTube sin querer, así que no te puedo ver ahora los mensajes que nos acaban de llegar. No, ha sido sin querer al intentar abrirlo, he tocado donde no debía. Pero en Twitter ahora mismo, pues un poco eso, comentando eso, é tremendo a súa visión das entradas, a patada a París tampouco non foi nada, bueno, pero a Lucas le meten 2 partidos por una patadita, dice otro oyente. Bueno, por ahí van un poco
los mensajes. Enseguida vuelvo ahí al YouTube a ver si lo consigo. Bueno, pues me parece que va a ser una semana movidita, porque el debate va a seguir estando ahí y esas declaraciones además contundentes del técnico del Depor seguro que van a dar mucho que hablar. Marcos, tú que opinión tes, xa non digo das declaracións en sí, sino de, coñecendo como coñeces o estamento arbitral, de como se encaixen esas declaracións, é dicir, sirven, non sirven, fálase algo deso, non se fala, pasan desapercibidas, che entran ganas de vinganza. Eu creo que ten menos repercusión no estamento arbitral do que a xente cree. O sea, hai moitos que din, bueno, vou dicir isto a ver se así condiciono o árbitro, vou salir nos medios de comunicación a queixarme para que eso pasa ao mellor, non sei, que no Real Madrid ou no Barcelona. Aquí estamos en primeira ref, e o que facemos é, ou cando eu iba a segunda vez, era ir ao partido, e como moito abríamos o periódico tomando café e víamos a noticia, pero eu creo que estas cousas están máis ben feitas cara á afición, a internamente, que poidan condicionar o estamento arbitral. Así de claro. Si quieres, se lo preguntamos directamente al árbitro, porque lo bueno de primera ref es que desde mi posición, si le descuelgo el micro, lo tengo aquí a tiro de 1,5 metros. O árbitro non escoita, nin escoita, nin verá os medios de comunicación de Coruña. Entón, eu creo que nesta categoría non ten ninguna repercusión a nivel intentar condicionar o árbitro. Ten máis, eu vexo máis de consumo interno, para a afición, vos, os xornalistas, e, bueno, poder falar desto nos programas. Más bien por ahí. Bueno. A mí no me etiquetes de sonalista a mí, ¿eh? Eso, sin insultar, ¿no? Bueno, estoy viendo, hay un oyente aquí en las redes sociales que te da la razón, Marcos. No me digas. Sí, Alberto. Alberto dice que bien, el único que vio el partido, dice que eres. Así que, bueno. Pues, pregúntale que es árbitro seguro. Si es familia, sí, familia, árbitro ha de ser. Otro oyente, si él dice que tenemos una super plantilla, que fichamos lo que queremos. Pergas dice, son sobre las ausencias, ¿no? Los lesionados, y son los 4 de los 6 más diferenciales, ¿no? Y que evidentemente tiene que notarse cuando no están todos totalmente en el campo. Fran dice que, bueno, que qué desastre, el contrario con 10 y no la vimos en los 9 minutos. Hay bastantes mensajes con respecto a eso, a que no supimos aprovechar esos minutos que estuvimos con superioridad numérica. Eu creo que aí é onde tiñamos que focalizar un pouco o resumen do partido, penso eu. Sí, eso está en el debe del equipo, es indudable, lo estábamos comentando. Era muy difícil entrar, teníamos esa profundidad por costados con París por un lado y con Valcarce cuando caía por el otro. Hugo Rama era el que intentaba construir, pero bueno, también hay que entender que esos 10 futbolistas prácticamente se metieron en 2 líneas de 4 en su área y dejaban a Iwan en punta. Bueno, fue difícil sobre todo conseguir algún tipo de ocasión, ¿eh? Manu, es algo que ya vimos durante, por ejemplo, los partidos de casa. Hay momentos donde, y lo hemos comentado hoy también en la primera mitad, demasiado balón al pie, ¿no? Y a veces, pues yo creo que falta ese componente de la ruptura, de la sorpresa, de irrumpir y que precisamente además cuando estás jugando ante un equipo que está en inferioridad y que coloca esas 2 líneas tan juntas y que se cierra bien, yo creo que hubo demasiado juego al pie. Sí, y sobre todo un detalle que comentaste tú en la primera parte. Nos falta mucho golpeo lejano, ¿no? Que no lo intentamos. Tuvimos esa de José Ángel que la sacó del estadio, pero es un valor que, por ejemplo, pues mira, yo eché en falta a Lucas en ese sentido, ¿no? Esos balones que viene a recibir saliendo del área para orientar y golpear, bueno, pues no hemos golpeado desde lejos, ¿no? Que es algo que lo tenemos ahí, bueno, para apuntar en cosas a trabajar, ¿no? Que me imagino que Imanol es consciente de todas estas cosas que estamos hablando y el equipo estamos en septiembre, está en construcción, la gente tiene que entenderlo, que una pretemporada no sirve para solo construir un equipo, sino que, bueno, pues tal y como funcionan los mercados hoy en día, pues se va construyendo poco a poco cuando tienes todas las piezas, ¿no? Vamos a escuchar al técnico de Unionistas que está aquí en la sala de prensa. Un nivel de intensidad extraordinario y siempre mirando la portería contraria. Y siempre saliendo, siempre amenazando la portería del rival. Y la verdad que me quito el sombrero. La verdad que ya la segunda parte del otro día fue de muestras, ¿no? del carácter que tiene este equipo delante de la dificultad.
y hoy ha sido, bueno, es espectacular, hasta el punto de que te vas con un sabor agridulce con un empate delante de probablemente pues, la mejor plantilla bueno, yo creo que sí, probablemente, ¿no? La mejor plantilla de la categoría, ¿no? La verdad que en ese sentido, pues bueno, una lástima, pero bueno, un despliegue increíble, tanto 11 contra 11 como 10 contra 11, ¿no? Dani, ¿cuánto ha condicionado para los minutos finales la expulsión de Slavic? Y no sé qué habéis hablado en torno a esa segunda tarjeta amarilla. Bueno, a ver, por partes. Bueno, la verdad que ha habido un ajuste táctico ahí para generar una superioridad numérica en última línea y prácticamente no es que hemos pasado ningún apuro en ese momento, ¿no? Con ese 5-3-1, ¿no? La verdad que lo hemos manejado bastante bien y es más, ¿no? Hemos acabado los minutos de descuento pues con un par de... hemos acabado prácticamente... Bueno, sí, prácticamente, ¿no? Hemos acabado los últimos momentos con 2 faltas, estando en su campo y apretando hacia adelante como auténticas bestias, ¿no? Y eso da, bueno, pues a mí como entrenador pues me da un orgullo tremendo, ¿no? Porque todos sabemos las dificultades que tenemos para elaborar las plantillas y se demuestra una vez más que hambre y ambición hay por un tubo, ¿no? También te tengo que decir que el tema de la gente, de la afición, increíble. O sea, y creo que todos lo hemos visto. O sea, el tener lo que tenemos hoy es tesoro, es un oro. Todo lo que nos han empujado, todo lo que nos han ayudado y había que ayudar y había que empujar delante de semejante selección de futbolistas, ¿no? Y lo de la segunda tarjeta amarilla, pues mira, yo creo que te voy a decir una cosa, yo creo que las 2 tarjetas amarillas para mí son lo que creo que al final a mí me ha dolido más es que creo que en ninguna acción de duda nos ha favorecido, que no tiene por qué favorecernos, ojo, de ninguna de las formas, pero sí que me parece que, no sé, al final todas las acciones así un poco comprometidas han caído prácticamente del mismo lado, ¿no? Y yo no creo que era para eso, ¿no? Igual que te reconozco una cosa, pues también he visto la otra, ¿no? Creo que, ostras, pues no sé. Sabíamos que era un árbitro que bueno, pues que de alguna forma tenía un buen bagaje con el tema de los visitantes, ¿no? Que eso también, pues bueno, pues hay tendencias, ¿no? Dentro del mundo arbitral. Pero, jolín, llevamos un poco en ese sentido, pues bueno, ante la duda siempre la misma dirección, lo cual no quita que creo que estas 2 tarjetas amarillas son innecesarias y son producto de la inexperiencia y que pienso que son, la verdad. Ha dicho tu colega Idiáquez textualmente, hoy nos han dado de todos los colores. Bueno, es verdad que hacía una referencia a otros partidos anteriores. Sí. No sé cómo lo has visto tú, si el nivel de intensidad ha sido igual o no entre los 2 equipos. Bueno, pues yo creo que ha sido un partido de tú a tú, con muchísima intensidad. Creo que ha tenido alguna lesión, ¿no? Algún jugador, creo que ya tal. Yo la verdad que lo lamento profundamente y solo espero que se mejoren y que rápidamente vuelvan, ¿no? Creo que al final la lectura de la mejor plantilla de la categoría para no ganar un partido delante de un equipo que un jugador de ellos es todo el presupuesto nuestro, incluido el cuerpo técnico, pues joder, pues igual, no sé, creo que debería reflexionar, ¿no? De qué es lo que le está pasando para que no le esté ganando a equipos que con un jugador somos todos los trabajadores de la entidad, ¿no? Me parece que a lo mejor tenemos que ser más autocríticos, nosotros lo somos mucho, lo reconocemos, lo decimos, cuando fallamos, la semana pasada lo dije, no estuvimos afinados en el tema táctico al principio del partido y hay que reconocer y no pasa absolutísimamente nada, ¿no? Y creo que eso es lo que creo que yo pensaría, ¿no? Aparte de todo, ¿no? Creo que los 2 contendientes han estado fuertes, han estado agresivos, han estado ambiciosos y con el respeto sin ninguna mala intención, porque además mis jugadores son noblísimos y creo que los sabemos todos bien y sinceramente pues bueno, no lo comparto si se ha quedado ahí. Puedo entender que ha tenido 2 lesiones y que desgraciadamente de forma fortuita como así vimos la de Jeremai y la de hoy, pues bueno, puedo entender que esté dolido, pero entiendo que también tiene que venir acompañado de bueno, yo lo haría así, de una cierta autocrítica. Dani, con todo eso que estás comentando, las tarjetas que está recibiendo el equipo, el tiempo que se está añadiendo en los partidos, ¿crees que el criterio arbitral está siendo el mismo de la temporada pasada o ha cambiado? Bueno, lo de 8 minutos y a la mínima le ha vuelto a meter 9 minutos, yo eso no lo he visto así, sinceramente, ¿no? Yo creo que, ya os lo dije otro día, creo que meternos en un tema farragoso como es este y más a las alturas que estamos, creo que nos va a derivar hacia una circunstancia y nos va a quitar el foco de lo que tenemos que realizar. Creo que tenemos que ver más tipo de circunstancias, creo que
que ha habido circunstancias de transición que son mejorables, ha habido circunstancias de balón parado que hemos tenido que tomar mejores decisiones, ha habido circunstancias de balón parado que han derivado en contras de ellos, y ahí nosotros lo que tenemos que ver. No podemos estar pendientes de lo que hacen terceros, sino tenemos que estar pendientes de lo que hacemos nosotros bien, que hoy han sido muchísimas cosas y con un corazón tremendo, hemos jugado con todo el corazón del mundo, pero no por ello, pues también las cosas que no hemos hecho tan bien, pues bueno, pues oye, asumirlas, mejorarlas, y para que un partido como el de hoy pues no se nos escape, ¿no? Porque hemos defendido el área extraordinario, una jugada que nos ha movido muy bien, que han amenazado con un montón de futbolistas detrás de balón, pues en un pase atrás, que es una circunstancia que nosotros pues trabajamos mucho, pues nos han acabado moviendo muy bien para finalizar esa acción. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar es qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y a partir de ahí pues corregir y ya está. En cuanto al otro, pues bueno, entiendo que a lo largo de la temporada pasarán muchísimas circunstancias, pero bueno, sí que es verdad que a mí, mi sensación personal, humildemente, reconociendo la doble amarilla, que creo que lo es, y cuando uno lo reconoce es porque es, pero sí que es verdad que ante la duda, pues creo que no hemos salido victoriosos en ninguna circunstancia, y creo que se han podido esas faltitas, esas cosas que sabes que eso cuenta muchísimo, y más para un equipo pues como podemos ser nosotros. Lo bueno, 4 titularidades, y por fin ha llegado el gol de Losada. Parece que siempre acabamos hablando de él, y hoy ha sido el impulso, ¿no?, del empate. Sí, la verdad que sí. Bueno, es una lástima porque veíamos que podía sacar la segunda amarilla, ¿no? Porque se estaban, estaban los dos Pablos y con Losada estaban fuertísimos todos, los tres entrando de forma noble, de forma viril, todos, de forma futbolísticamente muy buena y con un nivel de espectáculo muy bueno para el tal, pero bueno, sí que es verdad que yo me daba la sensación de que en alguna de esas, porque le había también dicho que si volvía a bloquear o volvía a estar a chocar en el área, le volvería a sacar la amarilla. Y la verdad que nos hemos sentido un poco amenazados en ese momento para hacer realizar el cambio, que a lo mejor Losada nos podía haber dado algunos más minutos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que muy feliz de que Mario haya marcado, pero bueno, tampoco me preocupaba porque todos sabemos el nivel futbolístico que tiene y el nivel que nos está dando, ¿no? Y creo que sí que es verdad que a lo mejor en ese sentido, pues hemos salido un poco perjudicados porque en esos duelos que estaban siendo de poder a poder, pues porque estaba siendo así, pues bueno, quizás en ese sentido casi siempre salía, o siempre, para corregir en la misma dirección, y creo que han habido algunas que no han sido ni de casualidad y que nos quedábamos con un marcha muy bueno porque se las iba quedando. Bueno, pues finaliza el técnico de Unionistas, y a ver si ahora aparecen los futbolistas del Depor y podemos ya poner el punto y final. Bueno, Marcos, algo que decir. Qué pereza sobre... Esto dame sí, ¿no? muchísima pereza. Pero bueno, son un profesional. Vamos a ver, para que vexades, non? Lloreras mutuas, pouco fútbol, falar, fíjate, este home veu outro partido diferente ao que viu o adestrador deportivo, todas as dúbidas a favor do Deportivo, porcentaxe de vitorias a visitantes, un desconto de 9 minutos, amenazou a Losada ca segunda amarilla. Bueno, en fin, ao final, a todo o mundo se queixa, a todos lle faltan puntos, pero que eu sepa, hai os puntos en xogo para o mismos para todos. A ver, eu non son un matemático, pero estudiei económicas e, bueno, máis ou menos deféndome. Os puntos en xogo son os mismos, pero a todo o mundo lle faltan puntos, todo o mundo se sinte prexudicado polo árbitro. En fin, penso que deberíamos de falar máis de fútbol, como un homenaxe a Manu e ao seu can Oso, pois o Oso... Tenemos por aquí a Villares e a Pablo Valcarce ya. Non é o mellor amigo do home, o mellor amigo do home é o chivo expiatorio. Empezamos, Rafa, empezamos por... Bueno, Pablo, vienen las criaturas con goles debajo del brazo, el primero con el Depor y para conseguir salvar un punto. Sí, la verdad que sí, que ha sido una semana, una montaña rusa de emociones, y mira, gracias a Dios la puedo terminar de esta manera, y bueno, me quedo con el trabajo del equipo y poder haber sacado un punto de este campo tan difícil. Casi ves a lo santo, ¿no? Salir de eso, campo tiene París, buen pase, buena finalización. Sí, París ya hemos jugado juntos, ya me conoce en esas acciones. Yo suelo quedarme un poco más hacia atrás de la media luna y me ve bien, y tengo la fortuna de engancharla bien y ir para adentro. ¿Le diste un poco de aire al equipo que lo necesitaba, ¿no?, en ese momento? No creo que sea aire, yo creo que al final aquí estamos todos para aportar, para
poner nuestro granito de arena y levantar el equipo y llevar al equipo donde creo que se merece. Ya se ha visto la locura de la afición, de la gente que se desplaza, que nos ayuda en todos por lo menos en los 2 partidos que llevo aquí fuera de casa, y es de agradecer y de la energía que nos aportan y es lo que nos va a llevar a conseguir el objetivo. Gañar na casa, ¿no? Hacer vos este punto a domicilio. Sí, creo que sí, que ya pues, toca después de 2 partidos, creo que toca hacerlo bueno en casa, hacernos fuertes en casa, que es donde al final se consiguen las grandes cosas. He visto que la gente te ha acogido con un cariño especial por tu forma de ser y por la situación que has vivido. Has llegado de los últimos, luego viene el nacimiento de tu hija, estos entrenamientos que te has perdido y que había una ilusión especial por este gol. Supongo que también lo has sentido así entre los compañeros. Sí, el club lo sabía, mi situación cuando firmé, estaba pues a expensas del nacimiento de mi hija, han sido pues, los meses de verano también, la situación profesional ha sido un poco pues, mental también, un poco complicada y el club sabía la situación, los compañeros entendían la situación, ya está, pues tratarlo con normalidad, naturalidad, que es lo que es la vida misma y ya está. Que eso ha faltado en la recta final de partido para intentar darle la vuelta al encuentro cuando estaban ellos con 10. Bueno, pues yo creo que quizá no hemos gestionado bien los últimos minutos, sino creo que al final ellos se han cerrado muy bien atrás, han tratado de hacer bueno el empate y creo que en muchas acciones quizá nos hemos precipitado, por así decirlo, y igual pues teníamos que tener esa pausa, sacar más balones por fuera, centros al área, pero bueno, al final esto es fútbol, es lo que nos queda y nos vamos con pues, buenas sensaciones por la reacción del equipo y un punto más. También tiene ganas de hablar algo Diego, que está aquí al lado de Pablo Valcarce. Cuéntanos un poco tu valoración también de cómo lo has vivido, un partido bronco en muchos momentos. Sí, bueno, pero también sabíamos qué partido nos íbamos a encontrar, ya lo habíamos hablado durante la semana, más vienes aquí a un campo difícil como es este, a un equipo que lucha todos los balones, disputas y pues, sabíamos que el partido que nos íbamos a encontrar y yo creo que el equipo ha sabido competirlo bien. Decía el míster textualmente, nos han dado hostias de todos los colores y se quejaba de que este año quizás los rivales son más duros con el Depor. ¿Tienes esa percepción? Bueno, puede ser, pero eso tampoco nos toca dirimirlo a nosotros. Al final hay un árbitro, un partido que es el que tiene que saber gestionar eso. Yo creo que al final los rivales también se emplean duro porque un equipo como el Depor pues tienes ganas y le quieres meter mano. Era difícil, digo, atopar espacios, ¿no? El equipo se plegaba muy bien atrás, su equipo tentaba tal, pero era complicado progresar, ¿no? Bater líneas. Sí, yo creo que sobre todo a raíz de goles meternos un poquito más atrás, cuando a partir tamén da súa expulsión, creo que incluso nos costou máis porque Unionistas meteuse máis atrás, xuntouse máis aí torna o frontal de área e nos fomos aí un pouco precipitados e tampouco encontramos espacios con claridad. Pablo, una cosa más, es curioso esto del fútbol porque vosotros os quejáis de las últimas situaciones arbitrales, también un poco de la dureza del rival hoy, y el técnico local, Dani Pons, decía que no había ninguna jugada comprometida en la que hubiese salido favorecido su equipo. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Billy, hay un árbitro que es el que tiene que impartir justicia, nosotros nos dedicamos a jugar, nosotros nos focalizamos en jugar, en ganar, y ya está, nosotros al final, un árbitro u otro, al final yo creo que eso no depende de nosotros, lo que digan los rivales tampoco depende de nosotros pues, nos centramos en lo que podemos controlar, que es nuestro fútbol, nuestras actitudes y ya está. Como capitán. Sí, bueno, gustaríame que fora noutra situación, non pola expulsión de Lucas, pero sí, é un orgullo para min levar o brazalete deste club. Y una, Pablo, luego de ese lado físico te ves, ¿estás cerca ya del 100%? Bueno, mejorando cada día, asentándome en La Coruña y muy contento, muy feliz, con ganas de tener a mi mujer y a mis hijas conmigo y ya está, mejorando cada día. Muy bien, gracias chicos. Gracias.
Bueno, pues Pablo Valcarce y Diego Villares que abandonan ya. Boas noites, ¿eh? Se despide Valcarce con un boas noites. Olé. Aprende rápido. Bueno, pues nada, es el análisis de los dos futbolistas del Depor. Ahora se suben al autobús y viajan ya en dirección a Coruña para pensar ya pues, en el partido de la próxima jornada. Llegará el Cornellá a Riazor, un equipo que ha arrancado la liga muy bien y ante el que el Depor pues, buscará esa primera victoria de la temporada en casa que se le está resistiendo. ¿Algún comentario sobre lo que hemos escuchado de Valcarce, de Villares, o vamos bajando la persiana? Ordóñez, Sánchez. Paso palabra a Manu. Hoxe Sí. falei moito. Nada, bueno, hay que darte la razón, Marcos, que sí que es cierto que un partido como el de hoy pues parece que solo se habla del arbitraje, cuando yo creo que tampoco ha sido tan trascendente, ¿no? Hay que ver esa acción del posible penalti sobre Callarga y el resto, pues eso, pues sí que es verdad que faltan acciones de fútbol y eso no me ha gustado y me ha parecido poco elegante por parte de Dani Ponce ese comentario de que si Manuel se quejaba y el presupuesto de un jugador del Depor es el de todo unionista, ¿no? Ahí yo creo que Dani Ponce tiene que estar muy orgulloso por lo que es como entrenador, por lo que ha cambiado este equipo y lo que ha logrado y lo bien que juega su equipo y entrar en esa descalificación. Sobre todo, Manu, porque le falta precisión al dato. Sí, mucha precisión. Pero bueno, me pareció poco elegante. Yo Sí. entiendo el punto de vista de Imanol, el que habla en general del cómputo de los 4 partidos. Y O que no, pasa que no ele creo estaba que eso. enfadado polo que dixo Idiáquez de que lle deran hostias, non lembro como fora a frase. Bueno, dieron hostias de todos los colores. De todos os colores, Creo que es eso. la Sí. frase exacta. Eso enfadou uno porque el pensa que foi un partido de poder a poder que houve para os dous lados. Eu sinto Sí. estar máis preto da versión de unionistas que penso que houve dos dous lados, pero está claro que o equipo teóricamente inferior contra outro superior, pois vai darlo máis todo, porque o equipo superior ten máis o balón e quere crear máis xogo, e outro está Sí, máis sí, para sí. destruir. Entonces, pero eu vin un partido de fútbol, o sea, quero decir, de contactos, de loitas. Non creo que o árbitro fora o decisivo para o resultado final. É a miña Nada, opinión. yo aí Eu tamén estou totalmente de acordo, O sea, Sí, non sí. é un tema decisivo. Bueno, pode seguir co debate sobre os criterios arbitrais ou sobre onde se sitúan os niveis de permisividade, pero bueno, pues, o un non se explica pola actuación arbitral. Eu coido que efectivamente o Depor mellor ten que ensayar máis determinadas situacións, como por exemplo eso, cando os rivais se encerran, pois saber atacar, porque pasoulle hoxe aquí, pero tamén lle pasou en algún partido en casa, donde tes que buscar o gol para conseguir quedar cos 3 puntos e non eres capaz. Eu coido que por aí o Depor sí que ten un importante marxe de mellora. Marcos Ordóñez, Manu Sánchez, estáis convocados para el partido de la próxima semana, ¿vale? Veña, a ver se rompemos o café e gañamos en Riazor. A ver si vai de esta. Marcos Ordóñez, muchísimas gracias. Boa Manu semana. Sánchez, vamos a intentar no mojarnos mucho por aquí, que está la noche complicada, La Sí, además cosita difícil. Ides ir á Plaza de España a celebralo ou vídeo No, directo? no hay mucho que celebrar hoy, ¿no? El madrugón hace que alguno pensemos en el sobre, pero bueno. Sí. Pues vou viaxe. En fin. Me apunto ese plan. Bueno, gracias Manu, gracias Marcos. José Manuel Mira, ¿nos queda algún recadillo? Pues simplemente pues poner un poquito de relax, queda mucha temporada por delante y así que pues hay que estar relajado. Por cierto, que se acaba el veranito y bueno, tal vez has tenido muchos gastos y ahora septiembre tu cuenta necesita algo de efectivo, pues relax, eso. Con el servicio de traspaso de efectivo de Abanca puedes enviar dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta al momento. Y te explico por qué es fácil. Coges el móvil, abres la app de Abanca, seleccionas la tarjeta de crédito, escoges la cantidad y nada, listo, ya tienes en efectivo en tu cuenta para que lo que quieras. Con Abanca, la vuelta del verano es más relajante. Un ano máis, soñando con noso Depor e traballando para ofrecer a mellor atención e servizo para o teu coche. En Procar de Ronda de Nelle tes todo tipo de accesorios e recambios para manter o teu coche. E no noso taller de Procar en Gambrinus, no polígono da Grela, realizamos mantementos e reparacións para unha perfecta posta a punto. Temos coche de cortesía. Procar, todo o seu equipo traballando para ti e incondicionais con noso Depor.
Bueno, lluvia sí, hombre, tristeza tampoco, ¿eh? Vamos a intentar dejar las cosas un poco en un lugar mesurado. Bueno, decepción porque no ha llegado esa victoria, pero hay que seguir buscándola y esto es muy largo, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues nos vamos a quedar con sensaciones y es que desde luego el equipo parece otro este año. El año pasado aquí se naufragó de manera estrepitosa. Bueno, pues a ver si poco a poco se sigue construyendo el que queremos que sea el Depor de dar el salto. Bueno, vamos a bajar la persiana porque algo mal debemos estar haciendo en el mundo del fútbol cuando a las 12:30 de la noche se está hablando del postpartido, de la conciliación y esas cosas. Así que nada, bajamos la persiana. Palabras en la raras, técnica. dices. Ha estado Antía Ulloa y Rosmando y dando voz a oyentes y anunciantes José Manuel Mira. Y Un a abrazo. todos ustedes, pues gracias por escoger un día más la sintonía de la serie. Ya saben, la próxima semana, partido en casa, sábado contra Cornellá, lo vivimos en Carrusel Deportivo Coruña, analizamos el deporte coruñés el lunes desde las 3:20 en Coruña Deportiva. Gracias por escogernos un día más. ¡Feliz domingo!